Dios Todopoderoso nos ayude. El Dios Todopoderoso nos ayude. Buenas noches, buenas noches. Ahí arrancando de a poquito el live con los amigos de TikTok. Esto después va a ser publicado en Facebook, en YouTube. Buenas noches, o buen día, o buenas tardes, porque después lo ven los amigos de otras redes sociales. Chica bendecida, bendiciones. Gracias por estar. Hola Fede desde Jujuy, Mercedes, un abrazo grande, un abrazo grande. Carito, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Estamos con un temita hoy bastante picante, diría un amigo mío, un mexicano que come lo que venga. Hoy el tema de los diezmos y las ofrendas, así que no se muevan de ahí, por favor, Quédense conmigo, compartan el live, denle muchos me gusta como para que TikTok lo promocione, lo promueva y podamos llegar a más gente, porque es un tema, sí, picante, controversial, pero necesario. Es un tema necesario. Saludos desde Bahía Blanca, gracias. Cari Godoy, un abrazo grande desde Resistencia Chaco, te saludo. Contento de estar con ustedes. Saludos desde Bolivia, qué lindo, Pablo. Pablo Salinas, un abrazo grande para vos también. Que el Señor te bendiga, gracias por estar, por acompañarnos. Estamos esperando que se una nuestro amigo Santiago Sueiro desde Uruguay, en duplex. Vamos a tener este vivo. Adriana Calfuen desde Chile, qué lindo. Gracias por estar ahí, Adriana. Un abrazo enorme a la distancia y gracias por acompañarnos. Ahí está. Mandé, me dice el Santi. Acá estamos, Santi, porque todavía estoy en la lona con esto de TikTok, todavía. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Mejor que Dios, decía un amigo. Mejor que Dios nos ¿Sí? ayude, porque si no estamos al horno. Te está, te está pegando el micrófono a la camisa como el live primero, me parece. Porque hace un ruidito. Ah, a ver, ahora, ¿se escucha ruido? Pues está bien. Se escucha un poquito. ¿No será que en el Plus está enchufado? Fíjate bien No, si está está enchufado todo bien. correcto. Vos sabés que es raro esto. Hoy lo probé. Para mí es cosa de Satanás. Debe ser, ¿no? No sabés las luchas Desata. que yo tuve para llegar a este live, Santi. No tenés la menor idea. No tenés la menor idea. No, me Sí. imagino. Te hicieron No, un gualicho. capaz, che, capaz. No, eso no tiene tanto poder, ¿eh? Eso no tiene tanto. No sé si se escucha bien o tengo que quizás cortar, volver a arrancar. Ojalá que no tenga que hacer eso. Vos sabés que a veces el TikTok me toma el micrófono del cable, del auricular, y a veces me toma el del teléfono y yo no sé cómo hacer para que no me tome este micrófono, ¿se entiende? Se Bien, oye bien, está. me dice Pablo. Bueno, gracias, Pablo. ¿Seré yo entonces? A ver. No sé, ¿viste como ese que sentía olor a pata por todos lados? Y había sido que tenía un poco de Sí. queso acá en el bigote. Bueno, entonces soy yo. No, Bueno, no, los no, dos se oye ojalá bien. que... Dice, bueno, está. Ahí está, bueno, bueno. Están preguntando, Santi, de qué vamos a hablar. Diezmos y ofrendas. Qué temita, ¿eh? Vos tenés un tema peor que otro para hablar, Santi, ¿eh? Ah, yo no soy el que. Yo no pongo los temas acá, ¿eh? No sé, no sé. No sé, no sé, cabecita. Bueno, ya que vos vas a tomar un traguito, yo también. Yo traje mi Viste que con champagne, ¿no? los... Hoy. Opa, viste que con los amigos estamos así como entre casas ya, estamos como chanchos, decimos Sí. acá en mi país. Y, y con la gente también. La gente, vamos a invitar a la gente a que se prepare un mate todos los lunes a esta hora. Que se prepare un, Claro, un juguito, unas galletas, algo
Si te juntaba, sí, vamos a decir la verdad. Si te reunías con tu familia para ver Tinelli, ¿cómo no te vas a reunir en familia para mirarnos a nosotros? Ah, ¿Eh? ¿qué te parece? Bueno, Pero por gracias a todos los que se van supuesto. conectando. Gracias a todos los que se van conectando por ahí. Bueno, ya tenemos más de 60 personas conectadas. Le damos las gracias a Dios por este momento que estamos pasando y que estamos compartiendo. Le vamos a pedir a la gente que empiece a tocar la pantallita para darle me gusta. Taca, 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 Dale, taca, empiecen taca, a taca. darle ahí. Yo también le doy, Co- ¿eh? Como, Mira, yo le doy. como si fueran como si fuera Michael J. Fox, ahí empiecen a tocar la pantalla y y empiecen a darle me gusta para que TikTok comience a compartir. No, Claro. no voy a tirar chistes como esto, porque como un chiste como esto se comió un tortazo Chris Rock ayer. El mundo hablando de lo mismo, ¿Lo por viste? Dios. Sí, pero vos sabés que me pasó algo curioso, porque lo vi al ratito, no lo vi en vivo, pero lo vi al instante de haber ocurrido el hecho. Y fue, fue bastante curioso el panorama. Estuvo bravo, sí. Todo Sí, bravo. sí. Habría que hacer un par de memes con eso. Olvídate, olvídate que ya están hechos. Sí, sí. Claro. Chris Rock, mira, te invento uno en este momento. Justo que vamos a hablar sobre los diezmos y las ofrendas, hoy te invento uno en este momento. Chris Rock dice, el que no da el diezmo le está robando a Dios. Y viene Will Smith, pum, acá ya te aprende. Está buena, está buena. Hay que hacerla en la gráfica, ¿viste? Sí, sí, Este, sí. bueno, gracias a los 93 que están conectados con nosotros. Les pido lo que le pedía recién, que no se vayan, que nos acompañen todo lo que puedan. Como decía Santi, una buena idea, un mate. Si no son de Argentina o de Uruguay y no toman mate, un cafecito, un té. Que compartan el live, que le den me gusta para que TikTok haga llegar esto a más gente. Santi, ¿por qué pedimos esto? No porque queremos llegar por llegar, sino porque es un tema, como todos los temas que venimos tocando, son necesarios. Y este es un tema muy, muy clave, diría yo, para romper eh, un abuso, una manipulación de siglos que viene castigando a la iglesia, a los hijos de Dios, que viene subyugando, llenando de miedo, de temor, y también me atrevo a decir que viene espantando a la gente de Cristo, viene espantando a la gente, familiares, amigos, desconocidos y un largo etcétera, de congregarse, de reunirse en una iglesia. Es el tema de los diezmos y las ofrendas. Así que no sé si querés aclarar un poquito cómo es nuestro sistema de live para que no se preocupen, porque el otro día decían que es un monólogo, que es ¿no? Eh, como para que la gente sepa y cómo hacemos y no se desespere o no se vaya, ¿no es cierto? Bueno, me río porque te pusieron, el de arriba es un cura, puso. Te mataron ahí, Fede. Bueno, la idea es la siguiente. Vamos a estar compartiendo junto con todos ustedes el tema que vamos a abarcar hoy es diezmos y ofrenda. Vamos a hablar a calzón quitado, con mucha altura y sin censura. Ese es nuestro lema, hablar con altura y sin censura. Es decir, no somos dos locos sueltos que hablamos sobre un tema, que estamos en contra de un sistema y le damos palo y vamos con un tridente y con antorchas a matar a un sistema religioso en absoluto. Venimos a compartir experiencias personales, experiencias que hemos atravesado, que han sido abusivas y hemos decidido junto con Fede compartir nuestra historia porque entendemos que también hay muchas personas más que atraviesan por esta situación. Entonces, nuestra idea no es ir contra nadie, sino exponer nuestro punto de vista para que cada uno tome la decisión que le corresponde. Entonces, ¿cómo es la dinámica de estos lives que hacemos todos los lunes a las 11 de la noche, hora de Uruguay, Argentina? 2 o 3 horas antes en Centroamérica, si sos de Centroamérica, 2 horas antes si sos de Perú, Colombia. Todos los lunes estamos aquí conectados para hablar sobre temas que son importantes de hablar, que son tabú en algunos sitios, que a algunos le molesta, pero que son necesarios para nosotros poder eh, llevarlos adelante para poder crecer y poder mejorar. Con Fede compartimos nuestras ideas, los estudios que venimos preparando y demás. Y lo que le pedimos a ustedes es que siempre estén escribiendo allí, que siempre estén haciendo sus preguntas. Va a haber un momento donde primero vamos a despachar el tema y luego vamos a responder las preguntas, ¿ok?
No vamos a, lo que le vamos a pedir, por favor, es que nos digas de qué país son y hagan una pregunta si tienen preguntas, porque son muchos los mensajes, siempre a veces no nos da el tiempo para poder responderles a todos. Así que hoy Fede va a arrancar para hablar sobre temas diezmos y ofrendas. Fede, cuando quieras. Bueno, antes de comenzar de lleno con el tema, Santi, a mí me gusta decir esto, que cuando nosotros, en este caso, porque somos los dos, compartimos algún mensaje, ¿no? Una reflexión, no pretendemos tener la razón absoluta en lo que decimos y no queremos tampoco Exactamente. que los amigos o la audiencia tome como palabra sagrada y palabra de Dios. Lo que sí intentamos es que cada uno se permita escuchar lo que decimos, aunque no esté de acuerdo, y analizar por sus propios medios lo que decimos. Antes de aceptarlo o antes de rechazarlo, en su defecto, que por favor puedan prestar atención un momento y analizar por sus propios medios. No compararlo con la enseñanza tradicional de la religión, sino por sus propios medios, es decir, por el Espíritu Santo, la palabra, el estudio de la Biblia, la oración, porque son temas delicados, son temas tabúes que si no los llevamos hacia la oración, no se van a romper paradigmas que hay en nuestra mente, por más que estemos diciendo la verdad nosotros aquí. Así que, dicho eso, bueno, vamos a empezar. Bueno, y ya les aclaro que es un tema larguísimo, larguísimo este tema de los diezmos y las ofrendas. Nos venían pidiendo, lo vamos a empezar hoy, pero lo vamos a continuar en algún otro live porque es un tema larguísimo. Vamos a tirar algunas cositas y después vamos a, como decía Santi, a responder las preguntas y a charlar antes de finalizar, ¿verdad? Yo quiero leer un versículo que no tiene que ver necesariamente con el diezmo, pero sí con la dádiva, con el aproximarse a Dios con una dádiva de corazón. Y está en Génesis, pero lo vamos a leer de Hebreos. Esto ocurrió en el Génesis. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Estamos hablando de una ofrenda, ¿no es cierto? Algunos lo relacionan a esto con el diezmo. No lo avala la Biblia, pero sí es una ofrenda, ¿no? Una ofrenda de corazón. Aquí en este tiempo no había una ley que a ellos les obligaba a ofrendar. No había un sacerdote, ni siquiera Adán y Eva estaban para obligarles. Es muy probable que Abel y Caín eh, hayan visto en sus padres este acto de acercarse a Dios con una ofrenda. Es muy probable que así haya sido. Y aquí ellos traen una ofrenda de voluntad, de corazón, ¿no es cierto? Ahora, donde me quiero enfocar es que la ofrenda de Abel fue mejor o fue aceptada por Dios. Hay un montón de explicaciones, pero la que me gusta más es que lo aceptó el Señor porque fue por la fe. Fue por la fe. Entonces, cada ofrenda, acordate de esto, que esto ya viene desde el Génesis y se replica hasta el final. La ofrenda debe ser por la fe. La dádiva, la dádiva, le querés llamar diezmo, le querés llamar pacto, primicia, como vos le quieras llamar, pero lo que salga, sea tu tiempo, sea tu servicio, sea un dinero, lo que vos quieras darle a Dios, tiene que ser por fe, porque si no, no va a ser aceptada o no va a ser agradable. Es decir, tiene que ser por fe, no puede ser por manipulación, no puede ser por miedo, no puede ser por imposición, no puede ser por ninguna otra motivación que no sea por la fe, para que sea una ofrenda excelente y pueda recibir Dios lo que fuere, un tiempo, insisto, ¿no? Un dinero, el ir a un hospital, porque uno no solamente puede ofrendar dinero, puede ofrendar lo que sea. Entonces, dicho esto, quiero pasar a un pasaje, Santi, para que después vos puedas darme tu punto de vista, que es un pasaje que se utiliza mucho para decir puntualmente el diezmo, es por la fe y no por la ley, ¿no? Hablando de la fe, después vamos a relacionar eso que decíamos recién de Abel, pero aquí puntualmente el diezmo debe ser por la fe, dicen muchos, ¿no? El diezmo no viene de la ley, que también lo vamos a ver ahora, ¿eh? Vamos a pasar por Malaquías, vamos a pasar por algunos versículos de la ley, vamos a llegar al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Otra vez con la ofrenda, pero
aquí me quiero situar en Génesis 14, porque este es un pasaje que se utiliza mucho para decir que el diezmo es de la fe, no de la ley, ¿verdad? Y no lo leo porque si no va a ser muy largo, pero Génesis 14, 17 al 20, les cuento rapidito, Abraham tiene que armar a sus criados y va a pelear contra 5 reyes. Fíjate la locura del hombre de fe. Va a pelear contra 5 reyes, Dios le da la victoria, recupera a su sobrino Lot y saca un botín enorme, botín de guerra enorme, ¿no es cierto? Los desvalijó, literalmente. Cuando viene de esta victoria, se encuentra con Melquisedec. Una historia también aquí hermosísima en Melquisedec. Era el rey de Salem, sacerdote de Dios, rey y sacerdote, tipo de Cristo. Teofanía se llama eso, la aparición de Cristo en el antiguo pacto. Algunos ratifican que este era Jesucristo. Y Abraham, al verlo, recibe la bendición de Melquisedec. Pan, vino y una bendición, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Abraham? Toma el diezmo y se lo entrega a Melquisedec. ¿El diezmo de qué? ¿El diezmo de todo lo que tenía? No. ¿El diezmo de toda su cosecha y sus animales? No. Toma el diezmo pura y exclusivamente de la victoria que Dios le había dado al sacar el botín de estos 5 reyes. ¿Cuántas veces lo hizo Abraham? ¿Todos los meses? ¿Lo hacía todas las semanas? ¿Todos los años? No, lo hizo una sola vez. Una sola vez Abraham toma del botín de la victoria y se lo entrega a Melquisedec. Entonces, vamos al argumento que usan mucho para decir que el diezmo es de la fe. El diezmo es de la fe, perfecto, vos querés decir que es de la fe porque somos hijos de la fe de Abraham, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer las obras de Abraham. Perfecto. Entonces tenés que diezmar, no sistemáticamente. Aquí la fe de Abraham no te está obligando a que diezmes sistemáticamente todos los fines de semana, todos los meses, ni tampoco que lo hagas por imposición, ni tampoco que lo hagas por todo lo que tenés. No. Entonces tendrías que diezmar una vez por la fe, cuando a vos te parezca correcto, una sola vez, de alguna victoria, de algún negocio que Dios te dio, de alguna cuestión, de lo que a vos te parezca. Te das cuenta que este diezmo que es de la fe no se puede utilizar para crear una doctrina para la iglesia del Nuevo Testamento, y más como se lo hace hoy. Imposible. No sé, Santi, vos qué opinás al respecto de este pasaje. El diezmo es un curro, ponete a trabajar, nos dice un amigo acá. A ver, a- para que se queden contentos, muchos de los que están aquí, nosotros no somos pastores, ni recibimos diezmos, ni ningún tipo de ofrenda. ¿Pero están Fede trabaja, escuchando lo que vive de su... decimos, Santi, o no? ¿Están escuchando? No escuchan nada. Dicen, creen cualquier cosa. Fede trabaja de sus negocios y yo vivo de mis libros y de algunos, no, no digas nada. No, lo que queremos decir es, Te gusta poner el dedo en la llaga, ¿eh? Te gusta. no vivimos de los diezmos, y las ofrendas. Mucha gente en mi No TikTok me dice, recibimos. Yo no recibo diezmo, Santi. No recibo diezmo. claro, No recibo. a mí me dicen, pastor, una pregunta. Entonces la gente me dice, aclará que no soy pastor, pero yo no puedo estar aclarando todos los videos que no soy pastor. O sea, y la gente da por sentado de que yo soy un Claro. currero, de que soy un chanta, de que vivo de la gente y no vivo de la gente. Bueno, ahí está, A Santi, ver, disculpa, mirá, te sí, sí, interrumpo sí. 2 segunditos. Esa es la imagen que con este live queremos romper, por lo menos así un poquito que tiene la gente, porque la gente tiene razón en muchos aspectos, ¿eh? Claro Tiene que sí. razón. Entonces, ahí queremos trabajar en contra de esa imagen que se ha hecho, ¿no? De la iglesia. Hay una cosa que vos dijiste eh, que me gusta de la parte de la motivación. Porque la gente, ¿qué pasa con esa gente que diezma durante muchos años y no es próspera? No es próspera. Y no estoy diciendo no es rica, ¿eh? Estoy diciendo no es próspera. Eh, me colgué con un mensaje ahí que me tiraron. Te Eh, sacan los mensajes. sí, 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 sí. Eh, no le toquen a su ídolo antes de Hebel, me tira uno ahí. Está, pero voy a tratar Ya de no, vamos a de no. responder. Ya vamos a Ahí responder a todo. vayamos a responder. La motivación es el gran asunto, porque hay mucha gente que diezma durante muchos años
Y yo he sido una de las personas que diezmo desde los 8 años, porque mi abuela iba a una iglesia y yo de todas las propinas que ganaba y hacía, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Hacía mandados para mis abuelos, para mis padres, para mi tío, yo siempre venía, sacaba el diezmo, se lo daba a mi abuela lo ponía en un sobre, otro de mitad del sobre para hablar después, y lo entregaba en la iglesia a ella. Y yo diezmo prácticamente de los 8 años e incluso cuando era adolescente, de mis dineros que yo generaba también, se lo enviaba a mi abuela. Yo no iba a la iglesia, pero le enviaba a mi abuela el diezmo igual, porque entendía que el diezmo era una forma de que tenía que uno dárselo a Dios de forma obligatoria, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Durante muchos años yo sentía que no era próspero económicamente. Y aquí entran varios factores, porque uno, ¿qué pasa? Uno dice, hay que dar el diezmo para ser bendecido. Otros dicen, hay que dar el diezmo para no robarle a Dios. Y siempre es por manipulación o por miedo. Y aquí yo te voy a dar un ejemplo, una enseñanza de lo que yo hago con mis hijos, por ejemplo. Si yo quiero que mis hijos coman el brócoli, ¿ok? Si yo quiero que mis hijos coman el brócoli, yo a mis hijos no le puedo decir, comete el brócoli porque te saco en la computadora o el celular por 2, 3 meses. ¿De qué manera ellos se van a comer el brócoli? Ellos el brócoli se lo van a comer por miedo. No quieren comer el brócoli, pero lo comen por miedo. Atiendan bien, por favor, porque esto se va a conectar al final con los puntos que yo quiero enseñar acerca del diezmo. Le digo a mi hija y a mis hijos, cómanse el brócoli porque si no les saco el celular 3 meses. Lo que van a hacer ellos van a comer el brócoli. Pero no quieren comer el brócoli, comen porque tienen miedo. Ahora bien, si yo les digo a mis hijos, coman el brócoli, porque si comen el brócoli los voy a llevar durante 3 meses todos los fines de semana a McDonald's, ellos van a comer el brócoli, pero sabiendo que delante tienen un premio. Es decir, lo estoy dando no porque el brócoli sea bueno, no porque el brócoli me ayude para mi salud, sino porque voy a obtener algo a cambio. Entonces, en la primera ocasión, estoy dando el diezmo por miedo. Estoy comiendo el brócoli por miedo. En el segundo punto, estoy dando el diezmo porque me conviene. Estoy dando el diezmo porque me dijeron que voy a recibir algo a cambio. Y ahí entra el evangelio de la prosperidad. Acá entra el evangelio de la religiosidad. Y acá entra el de la manipulación, el de la prosperidad. Y esto es lo que nosotros queremos acatar y trabajar con Fede, que es ni una ni la otra. Porque el diezmo no es una obligación, que ya Fede lo va a desarrollar, porque dar por más que la Biblia diga, vamos a hacer de cuenta que el diezmo hasta el día de hoy está, ¿cómo puedo decirlo? Vigente. Vamos a hacer de cuenta que está vigente. Y que es cierto que si no doy el diezmo le estoy robando a Dios. Partamos de esa base, ¿ok? Por más que yo dé el diezmo, yo no lo estoy dando al diezmo porque siento de Dios o siento una gratitud, un agradecimiento darle a Dios. Sí, lo estoy dando porque, ay, no quiero ser un ladrón delante de Dios, ante los ojos de Dios. No quiero que me venga la maldición, no quiero que me vengan los demonios y se me rompan los equipos que me permiten trabajar y se me rompan las cosas en casa. Eso es una manipulación atroz. Entonces doy el diezmo porque si no me va a pasar algo. Y la otro punto es, culpa, bien dice acá Martín, y doy el diezmo porque voy a ser millonario, porque el Señor te va a dar el carro del año, porque el Señor te va a dar una casa en la playa, porque el Señor te va a convertir en millonario, porque el Señor, yo salí de esas iglesias, ¿eh? Yo salí de una iglesia ahí, salí de una y salí de la otra. Por eso yo tengo autoridad para hablar de esto. Porque estuve en una manipuladito y estuve en otra también manipuladito. Pero nosotros, ¿qué hacemos con el diezmo? Si nosotros, y esto es lo que iba al principio, ¿por qué la gente no es próspera? Porque la gente no lo da con la motivación correcta. O la gente no da el diezmo, no. O la gente no da con la motivación correcta. O doy por miedo, o comes el brócoli porque te doy un cintazo, o comes el brócoli para que te lleve a McDonald's. Pero nunca es porque el brócoli es bueno.
Y ahí es donde nosotros queremos atacar. Acortar tanto con la manipulación y acortar tanto con el miedo de la religión. Y entender el concepto verdadero de lo que es la prosperidad. ¿Cuál es el concepto verdadero de la prosperidad? Que por más que a mí, que yo tengo que dar, es cierto que tengo que dar. Tengo que dar para recibir, tengo que dar porque es una cuestión de humanidad, tengo que dar por una cuestión de agradecimiento. Hay muchos valores por los cuales una persona tiene que dar, porque tiene, porque es rico da. Ahora bien, si yo doy para recibir algo, yo lo que estoy diciendo es un mezquino. Y si yo doy por miedo, entonces estoy dando porque estoy obligado y no alcanzás prosperidad de esa manera. Yo fui a una iglesia donde me enseñaban el evangelio de la prosperidad y no fui próspero. Y fui a una iglesia religiosa y no fui próspero. Porque para uno ser próspero y para que tenga validez lo que da, para poder recibir en abundancia, como la Biblia dice, uno tiene que hacerlo primeramente consciente, sabiendo lo que hace. Por eso hay mucha gente, por ejemplo, otro ejemplo es el del bautismo. Mucha gente va, se bautiza y no sabe ni para qué se bautizó. Se tiró ahí, se tapó un poquito la nariz y chao. ¿Y qué pasó? No, ahora, Se hacen las cosas por. ¿Se entiende lo que voy? Entonces con el tiempo pasa lo mismo. No se enseña bien a dar. Y no se enseña bien otras cuestiones que las quiero desarrollar un poquito más tarde, que es el asunto de la administración financiera. El Señor habló más de dinero que del infierno en la Biblia. Jesús habló más del dinero que del infierno. 16 de las 34 parábolas que existen en la Biblia son de dinero y de administración financiera, administración de bienes. Si será importante ese tema. ¿Sabes lo que pasa en la iglesia? Que te enseñan por miedo o te enseñan por manipulación. Nunca con propósito, nunca con el objetivo de lo que es la prosperidad en sí. Entonces, termino con esto. Lo que a la iglesia le falta, gente, lo que a la iglesia le falta, ¿qué pasa? En la iglesia te enseñan a dar, solamente a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. Ok, yo te doy, pero sé ahorrar, sé crear presupuesto, sé invertir, sé gastar, sé manejar un Excel. ¿Se entiende lo que voy? Y eso está en la Biblia, gente, ¿eh? Yo no estoy hablando cosas de que lo leí en Padre Rico, Padre Pobre. Está en la Biblia. Hay principios bíblicos de Salomón, de Jesús y demás que enseñan con respecto a la prosperidad económica. Entonces, ese es el gran problema. Ahora vienen con el fantasma del rompimiento. Da una ofrenda de rompimiento, rompimiento, rompimiento económico, rompimiento en tu economía. No, nene, vos no necesitas un rompimiento. Vos lo que necesitas es dejar de gastar más de lo que te ingresa. Cuando dejes de gastar más de lo que te ingresa, cuando empieces a ahorrar y administrar bien tu economía, no vas a tener que dar ninguna ofrenda de rompimiento, porque eso es manipulación. Doy para que Dios te dé 1000 veces más. Dios me da 1000 veces más y me meto muchísimo más en deudas porque no sé ahorrar, no sé administrar, no sé presupuestar, no sé invertir, no sé manejar mi dinero. Y ahí está el gran problema. Dar, 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 dar. Como si dar solamente resolviera nuestros problemas económicos. Bueno, creo que tocaste un poquito de todo, Santi, pero igualmente digo, es un tema eh, para desarrollarlo muchísimo. Vamos a ir, vamos a ir tocando no todo lo que podamos, pero resumo un poquito la idea de esta primera parte diciendo, ¿no?, que lo importante es dar con la motivación correcta. Y según este pasaje que tenemos que se utiliza para inculcar o imponer, en todo caso, el diezmo como una obligación, decimos que no tiene sentido. Este texto, acuérdense ustedes amigos que están ahí, este texto de Génesis 14 del 17 al 20, en donde Abraham, la primera vez que se nombra la palabra diezmo en la Biblia, se lo da a un rey, al rey Melquisedec. No lo hace por imposición ni obligación, lo hace por la fe, lo hace una sola vez, lo hace de un botín, no de lo que él tenía guardado, ni acumulado, ni su patrimonio, ni nada, lo hace de un botín extra que Dios le había entregado en sus manos. Milagrosamente, fue una cosa increíble. Entonces, no se puede respaldar el diezmo sistemático de hoy por obligación e imposición con este pasaje.
no está bien, no está bien lo que decía Santi, dar por una motivación incorrecta. Decíamos de Abel, decimos de Abraham, la dádiva es por fe. Y aquí vamos al caso de la persona que dice, bueno, yo doy por fe, yo doy el diezmo por fe. ¿Realmente es fe? ¿Realmente es fe? ¿O es un deseo desmedido, inconsciente de evitar la maldición? Un deseo inconsciente de evitar el quedarte en la banca sin poder servir, porque hay congregaciones que si no diezmas no podés servir. O es un deseo inconsciente de pertenecer a ese grupo de gente que está trayendo, ¿no es cierto?, su dádiva al mal llamado altar. Ahí hay que ser muy sincero con uno mismo y orar mucho, escudriñar, ¿no es cierto?, el corazón, ir al Señor y decir, ¿cuál es mi motivación? Yo realmente, ¿por qué estoy dando? ¿Por qué? Pero esto es un tema tan largo que no podemos tocar todos los temas o todo lo No que se sabe hay por dónde en un empezar. ratito. Claro, entonces, decir en, por ejemplo, en Génesis, para que vayan teniendo algunas citas bíblicas y puedan después escudriñar, hablar con el pastor, con el hermano, con quien sea. Génesis 28, Santi, aquí se utiliza mucho también este texto para decir que Jacob también diezmó, ¿no es cierto? Entonces que no pertenece a la ley de Moisés, sino a la gracia o no sé, a la fe, como le suelen decir. Pero aquí en este texto es curioso porque Jacob tiene un julepe bárbaro, está recién aprendiendo a conocer al Señor y hace una especie de trueque con Dios, ¿no? Y dice, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como una columna será el lugar de adoración, la casa de Dios. Y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Vos fijate en el contexto que aparece la palabra diezmo aquí. Claro, no, tenés que estudiar un poco porque un versículo fuera del contexto y de la intención y de la historia y de ciertos datos es una herramienta perfecta para manipular. Y si vos llegás a diezmar porque es de la fe y no de la ley, y te convencieron de eso, pero llegás a diezmar porque es de la fe y vos lo tenés que hacer sí o sí, lo tenés que hacer de una manera obligada y rigurosa, estás haciendo algo que la Biblia no te ordena hacer. No es de la fe de Abraham y de Jacob, no es ese el diezmo, no es ese. Eso, yo quiero que quede claro eso. No es ese el diezmo de Abraham o de Jacob. Aquí hay una promesa que se le hace a Dios, una promesa, pero fíjate en dónde aparece la promesa. Si Dios me provee, si Dios me guarda. Si este texto es controversial en todos los teólogos hasta el día de hoy. Hay algunos que lo defienden a Jacob, hay otros que lo mandan al tacho y está aprobado por algunos, desaprobado por otros, pero lo que sí es cierto que él le promete a Dios el diezmo si Dios hace ciertas cosas, pero tampoco jamás en la Biblia aparece el versículo que dice y Jacob diezmó lo que le prometió a Dios. No hay registros. No se dice si Jacob diezmó o no. No se cuenta eso. Entonces, no se puede hacer una doctrina de estos pasajes bíblicos. Eso es lo que yo quiero remarcar y quiero que quede bien claro. No se puede hacer, es imposible. Después, porque podemos seguir hablando del tema de la fe del diezmo, ¿no? Pero aquí en Malaquías, lo que muchos dicen, no, mi pastor dice que Malaquías, ¿no es cierto? Porque he leído por ahí, y a mí también me lo dijeron casi 20 años, Malaquías dice, maldito el hombre, ¿no? Me maldito la nación porque me han robado. Y la nación contesta, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios le responde en sus diezmos y ofrendas. Vos sabés que Santi, yo te cuento algo, mirá, con vergüenza. A mí me tocaba en la iglesia donde yo asistía, una iglesia muy grande, hacer el servicio de los diezmos y las ofrendas. Entonces me paraba en el altar y les decía a los congregantes, a ver, miren todos para abajo. Y entonces todos miraban para abajo y hacíamos que éramos Dios y le decíamos al pueblo, ustedes me han robado y todo el mundo me copiaba y repetía, ustedes me han robado y le decía pues, ahora miremos para arriba y todo el mundo miraba para arriba. ¿En qué te hemos robado? Le hacía la parodia
de lo que estaba pasando en Malaquías. ¿Vos sabés lo que es eso? Le hacía la parodia a la Manipulación extrema. gente. Claro, pero yo lo hacía porque me lo enseñaron así. Estaba Claro, convencido de obvio. que esa era la voluntad de Dios. Y aquí yo quiero, si querés, Santi, si te parece, detenernos un poquito en esto, a charlar un poquito entre los Sí, dos, claro. porque este es un pasaje que es muy usado para que hoy día se diga, se predique, se imponga, se amenace y se prometa y un montón de cosas más acerca del diezmo. ¿Qué podemos decir de Malaquías? Aquí está el tema candente de la noche, me parece. Malaquías, Malaquías. Fede, bueno, me hablaste también muchas cosas, es como decías vos al principio, no sabes por dónde empezar, no sabes qué decir. Te voy a contar una historia que tengo sobre Malaquías. Eh, la tengo que contar, perdón, pero la tengo que contar, Fede. La última iglesia que fuimos nosotros con mi esposa, cada vez que llegaba la hora de la ofrenda, de hecho, esto que yo te acabo de decir, lo del brócoli, lo de enseñar a los hijos, lo del diezmo y demás, me costó que no me dejaran predicar nunca más, que no me dejaran orar más por la ofrenda. Tengo mi esposa de testigo acá, que es así, O porque, sea, eras eh, muy que- blandito, eras muy blandito. no sé si era muy blandito, yo no quiero subirme al carro, pero me parece que contaba la verdad, ¿no? O sea, le estaba dando la opción a la gente a que diera sin Claro, pero obligación. O sea, para ellos, digo, te prohibían porque para ellos era una enseñanza muy light, no era a rajatabla como tenía que ser, o algo así. y puede ser también porque no, lo que yo predicaba no levantaba ofrenda, Fede. No levantaba Claro, ofrenda, o sea, había que pagar el alquiler de la iglesia, estábamos en plena pandemia, los ingresos disminuían porque la gente se acojona y no ofrenda, no diezma. Entonces, claro, un mensaje como el mío, de decirle a la gente, gente, no se sienta obligada a dar, dé por agradecimiento, dé porque usted tiene ganas de dar. claro, imagínate. Es claro, no vendía, o sea, no vendía y me rajaron, no me dejaron nunca más. De hecho, nunca más. Tuve como un año y pico, o unos meses que subía la gente y yo decía por dentro, ¿y cuándo me va a tocar de vuelta a mí? Pues yo incluso le pregunté al pastor, ¿me equivoqué en algo, algo que tenga para mejorar? No, no, todo bien, me dice. Así me dijo, no, no, todo bien. Está buenísimo. Pero siempre subía la misma vieja que decía, aparte se subía, Noelia. Ay, está mi esposa acá porque no me deja mentir. No, se subía la vieja con el micrófono y ni siquiera decía buenas tardes, hermanos. Decía, malditos sois porque me han robado. Ay, Oh, decíamos nosotros. Todos los domingos lo mismo. Todo se subía con el micrófono y decía, malditos sois porque me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? papá. En los diezmos y en las ofrendas, dice. Y después dice, ¿cómo es el de Malaquía? Qué raro que no lo tenga Eh, tan, Maldito trae soy con todos los maldición. Ahí diezmos está. al trae todos los diezmos al alfolí, gritaba la vieja. Pero esta vieja sabe lo que es el alfolí. Sí, bueno, decime, ¿dónde hay un galpón acá, digo yo, para llevar los diezmos? No. Ah, trae los diezmos al alfolí, decía. Y bendición en tu casa hasta que sobreabunde y reprenderé sobre vosotros al devorador, gritaba la vieja. Porque cuando se te rompen las cosas en tu casa, quiere decir que no diezmaste. Y yo con mi esposa nos mirábamos así, decíamos, decime que no dijo eso, por favor, te lo pido. Decime que es una pesadilla. Es una pesadilla. Y el pastor muy sentado, muy pancho, ahí. Muy pancho el pastor mirando. Y yo le decía, pastor, esto que está que está hablando esta señora, ¿usted está de acuerdo con esto? No me decía nada. No me decía nada. Claro, porque en ese momento convenía porque habían deudas. Estaba bien lo que yo había Claro, predicado, según el pastor, pero convenía porque habían deudas. O sea, y eso sucede en muchos lugares, en lo que tiene que ver con Malaquías. Primero, después vas a desarrollar, Fede, que lo tenés muy clarísimo el tema de los contextos y demás. ¿A quién estaba dirigido esta orden de Dios?
Ahí lo Ahí están está diciendo los amigos el en los problema, mensajes. cuando se descontextualiza. Claro. Ahí No, lo no, no están, llega a leer. justamente sí, lo están diciendo. Claro que es un pasaje que no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo del nuevo pacto. Por Exacto. supuesto. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso hoy en día, en algunos sitios, por no decir la gran mayoría, es como que por sostener un ministerio, por sostener una visión, es como que, bueno, con eso podemos consensuar. Nada del Antiguo Testamento está vigente hoy. Le pecamos a troche y moche, ¿no? Porque total, la gracia de Dios nos salva, pero ese temita no está. Con eso podemos consensuar un poquito. Pero te quería contar esta historia para que veas que esto me pasó hace un año atrás. Es decir, Claro. que se sigue manipulando a lo largo de la historia. Porque volví a escuchar esto el año pasado y yo cuando tenía 22 años que pisé en una iglesia por primera vez, se seguía predicando lo mismo. Y eran de denominaciones diferentes. Yo digo, no, ¿cuándo vamos a cambiar esto, por favor? Porque en la medida que la tecnología va avanzando, y yo creo que en esto estás de acuerdo conmigo, Fede, gracias a que la tecnología fue avanzando, la gente tiene más acceso a la información de manera gratuita, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo es que todavía seguimos pensando en que el diezmo sigue vigente hoy en día, de que si lo damos, no lo damos, estamos en maldición, y las autoridades, líderes, pastores siguen utilizando esto como un medio de conveniencia para, no voy a decir para forrarse de guita, pero sí para mantener una visión o una iglesia, no sé, un espacio que a veces ni Dios capaz que se lo mandó a hacer o se lo pidió hacer. ¿Se entiende lo que voy? Sí, claro. Bueno, en los amigos hay una disyuntiva ahí, ¿no es cierto? Hay algunos que están muy decididos a contrarrestar este tema del diezmo, tal cual como lo estás desarrollando, Santi, sistemático, opresor, de puras promesas, y hay otros que lo defienden. Yo también lo defendí y ahora no es que ataco por atacar, sino que lo que me enardece, quiero poner esto en claro, lo que me enardece, que es lo que a vos también, Santi, te pone mal, es que se lleve a la gente, que es el cuerpo de Cristo, a vivir una opresión, a vivir una mentira y a vivir una desconexión total con la realidad bíblica y del Espíritu Santo. Que no nos dejen dar por alegría, que no nos dejen dar por fe, que no nos permitan experimentar el dar, no plata, el dar. Es mejor dar que recibir, dice el Señor, pero no nos dejan llegar al dar porque tenemos un montón de reglamentaciones que no tienen nada que ver ni con el antiguo pacto ni con el nuevo, es una mezcla, es un invento, es una mezcla. Entonces, eso hace, como resultado, produce gente que tiene mucho miedo, gente que va a depositar un sobre, gente que da esto, que da el otro, bueno, ni hablar de las sectas estas que te hacen vender la casa, el auto, endeudarte hasta la cabeza. Pero lo que provoca es una castración total del cuerpo de Cristo. Es tristísimo. No podemos aprender a dar, no podemos aprender a disfrutar el dar por esta misma razón. Entonces no estamos en contra del dar, estamos a favor del dar. Dios es dador. Dios dio lo mejor que tenía, dio a su único hijo por nosotros. También nosotros tenemos que aprender a dar. Tenemos que abrir nuestra mente mezquina, nuestro corazón egoísta, aprender a ver la necesidad del de al lado, aprender a sentir empatía por el otro, aprender lo que Cristo vino a enseñar. Está perfecto. Entonces, por esta razón es que vamos en contra de esta manipulación que existe y de esta costumbre que es una ensalada rusa que está tomada de algunos versículos fuera de contexto y respaldada en teoría por la Biblia, no tiene nada que ver. Ahí me cansé de leer cosas que la gente me viene diciendo hace años a mí, porque yo vengo hablando esto y la gente se comunica por privado y me preguntan y esto y el otro, pero es terrible. Si no diezmas te vas al infierno, si no diezmas la ventana de los cielos se cierran, si no diezmas se te rompen todos los electrodomésticos, si no diezmas el diablo se ensaña con tus hijos, si no diezmas no sé qué va a pasar.
Es impresionante cómo se ha tergiversado y se ha manipulado hasta el día de hoy, como bien decía Santi, a la gente por este tema. Entonces, vamos a redondeo con esto. Malaquías fue un, un libro escrito pura y exclusivamente para los israelitas del antiguo pacto. Y esta ley del diezmo fue vigente para los judíos o los israelitas, si te gusta más, del antiguo pacto, hasta la venida de Jesús inclusive, porque tengo un chorizo así para compartir, Santi, y Jesús le dice en un momento a los fariseos, ustedes fariseos, ustedes diezman la menta, la ruda, diezman toda hortaliza y pasan por alto la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Jesús nunca fue en contra del diezmo. Jamás lo escuchás a Jesús decir no hay que diezmar, no tienen que diezmar, porque Jesús no vino a abrogar la ley, vino a darle el sentido correcto. Eso no significa que Jesús haya instaurado el diezmo para su iglesia. No significa, esa es una manipulación de la Escritura y no tiene nada que ver con lo que ocurrió con los apóstoles y todos los hermanitos nuestros que vivieron en la gracia. La gracia fue después de la muerte, muchachos. La gracia fue después de la resurrección. Hasta la muerte y la resurrección se regían por la ley de Moisés, los 613 pasajes, leyes de Dios a los judíos. Más allá de los 10 mandamientos, más allá de todas las cuestiones, ellos tenían que regirse, pero entonces Jesús no iba a ir en contra de ese mandamiento. Está bien que lo hagan, pero ¿a quién se lo dijo Jesús esto? ¿A quién? A ver, vamos a poner en su contexto. ¿A quién? Si vos lees Mateo, si vos lees, mirá, es tan profundo, esto es tan interesante, por eso yo me lo anoté. Si vos lees Mateo, a ver, capítulo, esperá que ya te lo digo, el capítulo 13 de Mateo, si vos venís leyendo del versículo 1, le está hablando a los discípulos y a la gente. Hay que estudiar la Biblia para que no te lleven para acá y para allá. Le está hablando Jesús a los discípulos y a la gente, y le está diciendo un montón de cosas de los fariseos. Y le está diciendo un montón de cosas de cómo es la relación con Dios. Hasta que después, si no me equivoco, es en el verso 13 o 18, ya te lo voy a decir bien puntualmente, pero cambia su mensaje y le empieza a dar un caño detrás de la nuca a los fariseos. Empieza a hablarles a los fariseos. Y es ahí, en un momento, que dice, ustedes diezman la ruda, la menta, toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Están haciendo lo menos importante y pasan por alto lo más importante. Jesús nunca les prohibió, les dijo que sigan diezmando y ofrendando, pero que primero pongan la misericordia y la verdad. Pero eso, ¿a quién se lo dijo? Insisto, y acá te doy, Santi, ¿a quién se lo dijo? ¿A todos nosotros? ¿Es un reglamento para la iglesia del nuevo pacto? No, es una orden de Jesús o es una aprobación de Jesús del diezmo de los fariseos, del diezmo de los israelitas, del diezmo de los que vivían bajo la ley. Perfecto, no hay ni un conflicto. No podemos tomar ese versículo para decir, no, el diezmo es para nosotros al día de hoy. No sé si está claro lo que quiero decir. Por supuesto que sí. Ahora bien, la pregunta que te hago, Fede, es, ¿por qué entonces, en el día de hoy, no sé si vos vas a hablar un poquito después sobre los tipos de diezmos, no sé si tenías algo preparado sobre eso, Sí, hay ¿por varios. qué? ¿Por qué en el día de hoy? Y esto es una pregunta que te estoy preguntando para que me respondas, no es retórica. ¿Por qué entonces el día de hoy se sigue solicitando el diezmo y por qué el diezmo se dice que lo tienen que tener los pastores? Es decir, el diezmo es para los pastores. Cuando hay muchos tipos de diezmos, ¿ok? Porque si vamos por ejemplo, ¿no? Imagínate que agarremos el diezmo. Si vamos a agarrar el diezmo y a practicar la práctica, valga la redundancia, del diezmo, no tendríamos que utilizar el diezmo para ayudar a las viudas, a los necesitados, a los levitas. ¿Cuáles levitas si no tenemos levita hoy? Tenemos, si los levita el agua, los levita el jabón, los levita al- Compromiso al trabajo. ahí va, tenemos todos esos levitas hoy en día, pero ¿cuáles levitas? ¿Cuáles? Las viudas, ok, buenísimo. Los extranjeros, ok, buenísimo. El sacerdote,
¿Cuál sacerdote? Porque ya no hay sacerdote. Ponele que exista el sacerdote, que la figura pastoral sea eh, el sacerdote de la iglesia. Ok, buenazo. Decime dónde entrego el alfolí. Dame el alfolí. ¿Dónde está el alfolí? ¿Por qué todo para el pastor? Ok, entonces, con esto termino y te pregunto. Si se supone que vamos a continuar con esa práctica, ¿no se supone que el diezmo no tendría que ir para el pastor y tendría que ir para el pastor, suponiéndolo el sacerdote como figura de la iglesia, y también para los necesitados? Y la pregunta es, ¿se hace esto? ¿Se practica esto? Bueno, Santi, mirá, si, si yo te tengo que responder con argumentos de la palabra, me va a llevar mucho tiempo, pero sí te digo que no se puede hacer este collage, por no decir otra palabra vulgar, ¿no es cierto?, de ideas y de pensamientos y traer una idea Sí, del sí, antiguo, un un pensamiento del collage. antiguo, poner otro del nuevo, mezclar todo porque es un zafarrancho, es un desastre, eso es imposible que agrade a Dios, no se puede. Entonces, me dijiste, había de 3 a 7 diezmos. Sí, algunos dicen que había 3, otros dicen que había 5, otros 7, pero sí se sabe a ciencia cierta que en total los israelitas diezmaban alrededor del 25% de sus ingresos, todos los años. Entonces, los que promulgan el diezmo se quedan cortos. Habría que decirle a esos pastores que tienen que levantar el 25%, no el 10%, porque no es bíblico el 10%. No es bíblico. ¿Querés ser bíblico? Bueno, levantá el 25%. Pedile a tu gente el 25%. Ahora, ¿querés ser más bíblico? Bueno, tenés que decirle a tu gente que traiga grano, lechuga, tomate, animales. Nunca fue dinero el diezmo. Jamás fue dinero. Claro. ¿Querés ser bíblico? Bueno, entonces tenés que empezar, ¿no es cierto?, a cumplir con los requisitos de la ley de los judíos de aquel entonces. Cuando entramos en ese campo, estamos al horno porque tenemos que guardar entonces todo, no solo lo que dice la Biblia en cuanto al diezmo, tenés que guardar todo, porque si te haces transgresor de un mandato, te haces de todos. Entonces tenés que guardar todo. Cuando tu hijo adolescente o joven se revela, no te escucha, tenés que llevarlo a los ancianos y entonces, si no los escucha, lo tienen que matar a piedrazos. Eso también dice la ley. Le tenés que dar hasta que muera. Yo no vi a ningún cristiano hacer eso con su hijo. Entonces, ¿por qué tomamos una partecita? Eso no se puede hacer. No se puede hacer, no se puede ser literal en ese caso. Ahora, vos me preguntaste, ¿qué se hace con eso? Bueno, los diezmos estaban destinados, sí, una parte a los levitas, porque no tenían tierra. Los levitas eran la Claro. única tribu de Israel que no recibió tierra en la repartija, entonces no tenían, ¿por qué? Porque su heredad era Jehová, era el templo, ellos se tenían que consagrar para vivir para Dios y para el pueblo. Entonces se entendía que las demás tribus tenían que traer los diezmos de todo el campo para sostenerlos. Una parte era para, pero en ningún momento la Biblia dice que los levitas se enriquecían más que el resto, que estaban podridos en guita y que andaban en 4x4 y que estaban ostentando riqueza y viajando por el mundo cuando tenían en el pueblo viudas, huérfanos. No, la repartija era equitativa. Así como comía el levita con los diezmos, comía, como dijiste, el huérfano, la viuda, el desamparado, el que no tenía plata. Esa sería entonces la intención, pero del diezmo de aquel entonces que no es trasladable, no es trasladable. No se puede hacer un collage y ¿se entiende lo que digo? Entonces, algunos dicen, bueno, los pastores tomaron el lugar de los levitas. Incorrecto. No, ¿por qué, Santi? Porque se contradice con otra idea o otro versículo del nuevo pacto que dice que nosotros todos los que estamos en Cristo somos reyes y sacerdotes para Dios. Todos tendríamos que recibir entonces los diezmos. Para todos es el diezmo, ¿no? No puede ser no, porque nos gusta decir que el pastor es el levita. Bueno, que te guste es un tema aparte, pero que lo En avale la algunos palabra. lugares, Fede, perdona que te corte, en algunos No, no, lugares dale, dicen que dale. los levitas son los músicos. También lo dicen, ¿sí? Y que los Y, pastores son y, los y los músicos sacerdotes. no reciben un mango. Y los músicos no reciben un peso. Dice, tienen que comprar las cuerdas con su plata. Entonces,
Es un tema que no se puede hacer una ensalada porque no terminamos bien. No terminamos bien. Entonces, no se puede decir que los levitas ahora son los pastores o los sacerdotes de ahora son los pastores. No, todos somos sacerdotes, lo dice el Señor, lo dice el Nuevo Testamento. Por eso digo, si entramos a mezclar, esto es un desastre, un desastre. Bueno, Fede, ¿te parece si respondemos algunas preguntas de la gente? Bueno, mirá que recién estamos ¿Estás empezando pronto? esto. ¿Estás pronto? Hoy tranquilamente podríamos ir hasta las 5 de la mañana, pero Sí, fácil, este, fácil. nuestras esposas nos echan después. Anda a hablar Totalmente. del diezmo, anda. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Dice, interactúen con la gente, por favor. Aquí estamos, señorita. Yo lo vi a Caifás en una RAM, dice Pablo. Mirá vos. Eh, Daniel dice, hay que aclarar que eso es el Antiguo Testamento. Buenísimo. El problema que por más que nosotros estemos aclarando acá que esto sea del Antiguo Testamento, hasta que la gente no se ponga con las dos piernas de punta, la manipulación y el miedo va a existir igual. Esto es así. Esto es, acá en Uruguay hay un dicho de José Artigas que dice, la autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. ¿Qué significa? Que los pastores se van a dejar hacerlos vivos el día que la gente se ponga de punta. Y esto no es un llamado a la rebeldía, esto no es un llamado, pero sí, no es un llamado a la rebeldía, pero es un llamado a pensar bíblicamente, a decir, che, acá la Biblia me dice esto, esto, esto y esto. Perdóname, te amo, gracias por servirme, gracias por alimentarme, por compartir, por llamarme, por visitarme, por lo que vos quieras, pero con esto no. Dice, Daniel dice, entonces las iglesias toman del Antiguo Testamento los que les conviene. Y se podría decir que sí, ¿no? En el sexto año no se diezmaba, era el año del descanso de la tierra. Imagínate un pastor sin un año sin recibir diezmo, no sé. Termina con el carrito del supermercado y el perro en el costado. Claro. Eh, la fe es gratis, perdón, la fe es gratis, creo que no lo que sentimos, lo que queremos, por qué dinero y para qué. Bueno, el dinero es importante para el mantenimiento de las obras. No podemos irnos tampoco al extremismo porque la obra sigue adelante, ¿no? Tengo que ir a la verdulería, dice Leandro. Eh, Esto nunca enseñarán los pastores y si mienten y engañan son del diablo, dice Jorge. Martina, ahora que van a cobrar un retroactivo por el 15% que faltaba, dice, no demos idea por la duda, Fede. ¿Tú crees que si un pastor es 100% dedicado, tú crees que si un pastor es 100% dedicado, ¿de qué vivirá el pastor? Bueno, si es un pastor 100% dedicado, se supone que la iglesia, en caso de que tuviera las condiciones, podría ayudarlo económicamente, ¿no? Es un pensamiento personal. Ujú. Familia Rosado dice, puede ser que haya una palabra que dice que el que vive la obra, que el que vive para la obra, que viva de la obra. Sí, mira, justo, Santi, justo me diste, ahí yo leí recién un comentario de una persona que varias veces mandó versículos, y este es, mira, 1 Corintios 9:10, dice, escuchad que está interesante, ya yo no quería adelantarme, íbamos a llegar a esto, pero no nos queda mucho tiempo. No nos hablaba a nosotros en realidad, dice, claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, escuchá lo de Pablo, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Y dice luego, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Escuchá el apóstol, ¿eh? Nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferimos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¡Wow! No recibían ellos para que la buena noticia pudiera correrse, se usara todos los recursos posibles para que se extendiera la palabra. Ahora dice, ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Ahí viene la parte, ¿eh? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Lo que pasaba antes, lo está avalando ahora. Del mismo modo, el Señor ordenó
que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Perfecto. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho de jactarme de predicar sin cobrar. ¡Wow! ¿No está claro esto? En ese caso, el pastor recibe un salario perfecto. El que está a tiempo completo, a mí me pasó y me pagaban. Me pagaban 2 pesos y estaba lleno de deudas, pero me pagaban y yo elegía estar así y yo lo hacía. Perfecto. Está bien. No quiere cobrar el que trabaja a tiempo. El pastor no quiere cobrar y quiere trabajar como hacía Pablo vendiendo tiendas para sostenerse él y para que todos los recursos sean usados para los hermanos, para las viudas, para predicar la palabra. Perfecto. Perfecto también. Estamos apelando a la madurez de cada persona que está ahí también del otro lado, ¿no es cierto? Claro, porque con lo que vos decís, mucha gente se sube al carro y dice, no, porque Pablo no cobraba, Pablo vendía tiendas. A ver, que Pablo haya tomado esa decisión no significa que un pastor sea una carga para una congregación. Si está dedicado al 100% a una iglesia, es lógico que reciba una paga de la iglesia, de las ofrendas o incluso de ayudas de empresarios, ¿por qué no? Que sostengan. No significa eso. No significa que un pastor no pueda vivir de la iglesia. Estamos Hay hablando de otra cosas, cosa. claro, hay otras cosas, ¿no? Estamos hablando del diezmo. O sea, bueno, deme el diezmo, deme el diezmo, deme el diezmo, y tenemos después a los pastores en Harley Davidson por las calles de Miami. Entonces hay cosas que tenemos que, que ver y que analizar, y como hacía Pablo también, agotar todos los recursos para que el mensaje se siga avanzando y la obra siga avanzando. Pero también hay que entender de que los pastores tienen hijos, que tienen una casa, que tienen cuentas para pagar. Eso no quita, como te dije recién, a que los pastores se forren de guita y incluso tengan a su gente, a sus líderes, como unos pordioseros, ¿no? Entonces acá Aparte, Jorgelina Santi, dice, sí, no, digo, aparte, eso no significa o no justifica que se enseñe un mensaje incorrecto y que se haga o que se produzca temor en la gente para que la gente dé por miedo, dé por no ir al infierno o dé para que las ventanas se abran. No tiene nada que ver. Eso no tiene, no. Por eso estamos hablando de cosas eh, que por eso que apelamos a la madurez de cada uno, de que hablamos contra la manipulación, contra el motivo incorrecto de diezmar, contra el abuso, pero no en contra del dar, ni en contra de sostener la obra, ni en contra de beneficiar al pastor o al líder que enseña. Sean tenidos por dignos de doble honra, dijo Pablo en un momento a los líderes. Sean tenidos por dignos de doble sueldo, significaba eso en el original. Doble sueldo. Está todo bien. De ahí a que el líder o el pastor se enriquezca, se haga multimillonario, sea un pastor de la prosperidad y en su misma congregación haya gente que no tenga para comer, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. exacto. Jorgelina dice, ¿por qué no aclaramos que no somos Israel espiritual? Eh, entonces tampoco tendríamos que congregarnos, porque en la casa puedo estudiar la palabra. Bueno, eso ya hablamos el lunes pasado, ¿no? Está el live Ya ahí no. en el canal de Sí. YouTube, está el live para que lo puedan ver. Daniela dice, no, Daniel, o Daniel. Bueno, Daniel. Dice, no entiendo cómo algunos del Antiguo Testamento sigan vigentes en estos tiempos. Bueno, ya lo habló Fede recién. Germancito dice, solo lucran con la fe de personas que solo buscan soluciones imposibles. Saludos desde Tigre, interesante la explicación, dice Karina. Eh, bueno, bueno, dame un segundito acá. Se me fue. Yo toqué en una iglesia y no me dieron un mango, dice Leandro. Bueno, capaz que no tocaba bien, ¿no? Bueno, hay que ver, sí, bueno. Después dice... dame- ¿Para qué? Esto es re chiquitito, oh. Sí, sí, este es todo un tema, TikTok no te permite todavía se puede por PC, pero a ciertas personas nomás les permite. Justa dice, yo aprendo de Fede y de vos, Santi. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por compartir conocimiento, dice Luli.
Ana Luz también está conectada. Eliana, no entiendo por qué Jesús dijo había que hacer aquello sin dejar de hacer esto. Bueno, ya lo explicó recién Fede. Yo di el diezmo a una persona que lo necesita. ¿Qué opinas de eso, Fede? Da el diezmo a la persona que lo necesita. Le dio el Está diezmo a una bien, persona que lo necesita. sí, está bien hacerlo, pero tampoco tendría que ser el diezmo. Yo tengo un Una problema con dádiva, la ¿no? cifra, ¿viste? Tengo un problema con la Sí, sí, sí. cifra porque en realidad es el 25% el que hay que dar si vos querés ser bíblico y no es dinero. Entonces, yo pasa por otro lado, que no hay tiempo para desarrollar. Ahora es por otro lado la cuestión, es dar, ¿no es cierto? Es ayudar, es dar, es proveer, es sostener. Y lo podés hacer dentro o fuera del templo. Eso es lo que me parece que pregunta y para mí está perfecto hacerlo dentro y Claro. también hacerlo afuera, ¿no? Aparte, Pablo decía que cada uno dé conforme a lo que uno sienta en su corazón. Y si Ahí yo queríamos siento más llegar. del 10%, puedo dar más. Bueno, Exacto. ¿querés que te sirva con puntapiés o, Fede, o seguimos leyendo? No, seguí si querés. No, seguí, no hay problema. Bueno, pareciera que con la gracia no alcanza. Siempre salta alguno con un shofar. Sí, tal cual. Porque el cristiano es vago, no lee la palabra, dice. Bueno, es otra de las cosas, ¿no? La víctima de la manipulación justamente por falta de conocimiento. Sí, claro. Walter dice, capos están desenmascarando lobos. Bueno, estamos contando lo que pensamos, ¿no? Después, si los lobos se quieren desenmascarar, bueno, cosa de ellos, ¿no? Ujú. Ana Andrea dice, son tan claros al hablar, gracias por compartir y hablar sin temor. Bendiciones, Fede y Santi. El tema es que la parte más jodida ya la pasamos, por eso no tenemos tanto temor ahora. Un Mm, llamado a pensar que no todo lo que dice el pastor es literal, es verdad. Siempre hay que filtrar todo con la palabra del Señor. Y el tema así del es. pactar la palabra, eso podríamos hablarlo en otro live, ¿no, Fede? El tema del pacto. Ni hablar. Pacto, Pactar la... primicia. En una congregación que iba había como 4 ofrendas, 3 o 4 fácil por reunión. Había una diezmo, ¿no es cierto? Después tenías el pacto por la palabra y si venía un siervo había que honrarlo o si había que juntar para la radio. Entonces, claro, era demasiado. Y aparte, todas esas palabras y esas prédicas llevaban media hora, era todo para levantar la ofrenda. Y era una cuestión de imponer, de que los dos extremos, o te vas maldecido de acá sin bendición, o te vas recontra bendecido si lo haces. O sea, una locura total, una locura total. Impresionante. Irma nos saluda, nos dice bendiciones. Germancito, pero hace 2000 años no pensaban lo mismo que ahora. Anthony, si no 10 más no te bautizan. ¿Sabés que me pasó algo, Fede? Te voy a comentar algo. Anthony, A ver. me tocó la llaga ahí, eh. Si no 10 más no te bautizan. Dice a mí, en la primera iglesia que fui, me decían, yo era obrero, gracias a Dios fui obrero en todas las iglesias que estuve. Estuve en 3 nomás, tampoco fue que estuve en 60. Pero en las iglesias que estuve, la primera nos decían a nosotros, incluso el pastor enojado, en ronda estábamos todos los obreros, y el pastor decía, acá, el que no diezma, hay gente acá que no está diezmando, decía. Y el que no diezma no puede ser obrero, no sé qué. Y yo me preguntaba por dentro, imagínate, tenía 23 años, y, ¿y este cómo sabe que hay gente que no diezma? Claro, el sobrecito, el control. Entonces, Mm, justamente, cómo si no diezmo, no puedo servir cuando Dios me creó para servirle. ¿cómo que Dios me va a cobrar por algo que me hizo? Es como la bicicleta, ¿no? La bicicleta la compro, es para subirse arriba. Imagínate, la bicicleta me cobre por subirme. No, pero si está creada para eso. Nosotros hemos creado para servir a Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo nos va a cobrar el mismo Dios por servirlo a Él que nos creó para eso? O tal cual. sea, ¿qué tenemos? Un Dios esquizofrénico. Eh, Hoy en día, si no diezmas, estás en pecado, dice Daniel. Daniela. No, Daniel. Lo voy a matar. Tengo una locura acá. Muchos Que trabaje mensajes, el Santi. pastor. Sí. Que trabaje el pastor, dice Walter. Cuando Sí, no se conoce. Decime. no, eso, el pastor trabaja. El pastor que trabaja, bueno,
aprovecho, te robo un minutito. Hay una persona escribió Sí. recién que lo que yo dije estaba totalmente errado, que estoy torciendo la escritura en cuanto a los ancianos que deben ser doblemente honrados, ¿no es cierto? Bueno, no sé qué clase de estudio habrá tenido esta persona, no pretendo yo tener la razón, pero, por ejemplo, mira, tenés la nueva traducción viviente, te traduce de esta manera: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Bien remunerados. ¿Está? Doble honra es bien remunerado. Respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿No te gusta a vos la palabra doble sueldo? Bueno, pero tienen que ser bien remunerados, no tienen que vivir con escasez, está diciendo, ¿no? No solo respetados, bien remunerados, eso tiene que quedar claro. Bueno, esa es una de las cosas que no hacían con nosotros. Sí, un círculo chiquito así era bien remunerado, era la familia pastoral, tenían unos sueldazos enormes, pero todo el resto de la gente que vivíamos a tiempo completo vivíamos con deuda, preocupados por cómo pagar. A mí me enviaban dinero desde acá, mis familiares, para pagar yo mis deudas. 3 meses de alquiler, siempre pidiéndole a la persona, pero no un año o dos, 15 años fueron así, Santi. Yo sé lo que es pedirle al vecino de la esquina fiado, sé lo que es pedirle al de la otra esquina fiado, sé lo que es que todos me conozcan en el barrio y yo siendo un cristiano que trabajaba en una iglesia a tiempo completo le debía a cada santo una vela. Y no porque administraba mal, porque realmente me ingresaba mucho menos de lo que yo necesitaba como base. Como base, en 15 años nunca se preocuparon, nunca fueron a verme, a ver cómo ayudarlo a este, a ver si está administrando mal, o realmente le tenemos que dar un poquito más. Y yo trabajaba de 12 a 16 horas por día predicando, haciendo mensajes, haciendo radio, haciendo televisión, yendo a los hospitales. No tenía tiempo para mi esposa, para mis hijos, para nada. Entonces, no hacía ni una ni hacía la otra. No era honrado ni tampoco era bien remunerado. A eso me refería yo para estar más de acuerdo con esa persona que dice, no, doble sueldo, no. Bueno, ahí está la explicación. Bueno, y acá con Fede evidenciamos y tenemos una evidencia empírica de que hay pastores que sí hacen su trabajo, que sí hay pastores que trabajan Ay, entre 12 y 16 horas, que se merecen realmente estar bien remunerados, y la palabra merecimiento es subjetiva de mi parte porque cada uno tiene una definición diferente a lo que es merecimiento. Yo, si fuera por mí, un pastor debería estar bien, tranquilo. A ver, si el pastor quiere hacer con su plata lo que quiera, bueno, ok. Yo me refiero a tranquilo, y acá viene lo subjetivo, es un ujú. pastor tiene que estar tranquilo en el sentido de que en su casa no puede faltar ni un día la comida, que no tiene que tener luz y agua, tiene que tener un medio de transporte para moverse por la ciudad, para ir a visitar hermanos, para enseñar, para esto, para lo otro, para hacer cosas, tiene que estar bien. Yo creo que hasta ahí va mi nivel de merecimiento. Si la iglesia crece mucho más, bueno, que crezca y que viva mejor, pero no a costa de que la gente que tiene a su lado, como vos en tu caso, Fede, no podés tener $100.000 en el banco y tener a tu primera línea de líder que está trabajando para vos, Con agujero en los muerta de zapatos. hambre. Claro, no podés, no, 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 eso es algo que yo no... Yo te lo cuento porque a mí me pasó, Fede. Yo abandoné mi empleo, estábamos en el auge económico con mi familia. Abandoné mi empleo y de hecho escribí un libro que se llama Harto de mi empleo, y ahí te cuento todas las cosas malas que hice. Eh, Mi esposa le estaba yendo bien en su emprendimiento de fotografía, a mí me estaba yendo bien en mi trabajo, yo sentía que no tenía más crecimiento y empecé a trabajar en la iglesia, estaba full y la iglesia me tomaba mucho tiempo. Decidí renunciar a mi trabajo porque a mi esposa le iba bien y yo tenía otros emprendimientos que podía, ajustándonos, no podíamos. Pero llegó un momento que empezó una crisis en nuestra familia, una crisis económica, que incluso después yo quise volver a trabajar y ya no había trabajo porque Uruguay estaba pasando horrible, en tema de empleo. Y yo la pasaba mal, no tenía para el boleto, tenía que irme caminando muchas veces. No tenía championes. De hecho, yo tengo una foto en uno de mis libros, se llama Tiene una misión, en el cual enseño los agujeros que tenían los championes en el que yo iba a la iglesia. La gente nunca se enteró. A mí me daba vergüenza arrodillarme en el altar, frente al mal llamado altar. Me daba vergüenza
arrodillarme, que Dios me ministrara porque se iban a ver mis campeones rotos. Entonces yo decía, wow, Fede, no se puede jurar, ¿no? No se puede jurar. Pero te juro por quien vos quieras, poneme a quien vos quieras, yo te juro que jamás pedí nada en la iglesia. Nunca le golpeé la puerta al pastor y decirle, pastor, usted no ve cómo estoy en mis condiciones, págame por lo menos la luz, el agua, jamás pedí nada, jamás, te juro por Dios que jamás pedí nada. Y eso de tal manera, me tocó de tal manera que cuando a mí me ascienden a director de medios y comunicaciones, cada vez que uno de los chicos que trabajaba conmigo, y esto no es para jactarme, sino para que la gente entienda que hay gente de verdad que necesita y que hay gente que se hacen los giles y que no ayudan a sus líderes, que muchas veces son los que más trabajan. Lo que se tenían que quedar los dobles servicios, que había un servicio a las 10 y otro servicio a las 5. El que se tenía que quedar todo el día, yo le pagaba, incluso sacaba fiado desde la misma cantina de la iglesia para darle a los jóvenes, che, te vas a quedar todo el día, te voy a honrar. No podés quedarte con hambre todo el día, porque vos me estás sirviendo, te lo pedí, me estás ayudando, y esto sucede hoy en día. Por eso no vemos crecimiento en el liderazgo, gente. Y tenemos que entender lo importante que es el dinero. Porque muchos dicen, no, que el pastor trabaje. Sí, que el pastor trabaje. Que el pastor viva bien para tener tiempo para hacer crecer la obra. Y a medida que la obra va creciendo, que también los de abajo sigan viviendo bien. Pero no por una cuestión de, es un negocio personal, es un emprendimiento. No. Es una cuestión de trabajar, estar bien económicamente para poder olvidarnos de todos los problemas, de la falta de necesidades y enfocarnos de derecho a la necesidad de la gente. Es necesario que un pastor gane dinero y que esté bien, gente. Algunos me matan por este comentario, pero yo creo que es así. Ahora, hay otros Lo que casos pasa, que el pastor... Sí, no, no, decía, lo que pasa es que la gente esta que quiere como sacarte la yugular cuando decís eso, es porque está descreída, sufrió, vio abusos, no cree que sea posible el equilibrio del cual estás hablando, pero sí se puede, es bíblico, mucha gente lo ha logrado y se puede, o sea que es cuestión de fe y de creer que se puede, ¿no? Que se puede lograr un modelo claro, bíblico de esto que estás diciendo. claro. A mí me escribió una persona de Córdoba. Me dijo, ore por mí, hermano, porque no tengo para comer. Hay veces que estoy una semana entera en Argentina, en la muchacha de Córdoba. Me dice, no, hay veces que tengo solamente para tomar café, nada más. Yo soy fiel diezmista, pero... Y yo le pregunto, pero amiga, ¿qué hace? Usted es una necesitada en este momento. Eh, use el diezmo para alimentarse, use el diezmo para hacer un surtido, haga pan, haga esto, haga lo otro. O sea, ¿hasta dónde llega la manipulación del tema de dar por miedo que estamos pasando necesidad y no nos damos cuenta que los necesitados somos nosotros, que hay veces que estamos en temporada donde, como Egipto, tiene para alimentar a otras naciones y hay veces que nos toca administrar mejor, apretarnos un poquito, como quien dice. Bueno, hoy dejaron Cuando no acá se... un versículo, Santi, Sí, que están insistiendo en que lo leamos y está interesantísimo. Dice, en a cuanto a ver. los Hechos 21-25, en cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta, abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre de carne o animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Esto, claro, yo lo había preparado también este justo versículo, habla de la directiva que tuvieron los gentiles en aquel entonces por el Espíritu Santo y los apóstoles. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo decirle solamente esto. Si vos estudias un poquito el contexto y vas a los manuales y vas a los estudios teológicos que hay, te das cuenta que tampoco eran imposiciones, tampoco eran mandamientos rigurosos a rajatabla, sino apelaban al Su- sentido común de los gentiles para que no sea tan brusco el cambio entre los judíos y los gentiles. Entonces, aquí en ningún momento se nombra el diezmo. Eso es lo que esta chica está queriendo que leamos. Aquí no hay una orden de que se siga practicando el diezmo, porque claro, no era un cambio demasiado brusco, porque los gentiles nunca diezmaron en su vida. No era un cambio brusco, no iba a chocar la moral o las ideas que tenían los judíos.
Entonces no se nombra aquí, no se nombra, muy claro esto y está buenísimo el aporte que nos hizo, ¿no es cierto? Así es. Seguimos leyendo un poco más. Chris Bueno, dice, cuando no se conoce de la palabra de Dios, provee. Cuando no se conoce la palabra, Dios provee, Él no necesita de nadie. Dios bendijo a Abraham. Eh, Gian Clever dice, ¿tiran las cartas ustedes? Yo a veces las tiro y no las junto, no las levanto. Las tiro ahí, no las dejo tiradas ahí nomás. Está rico el jugo, hermano querido. ¿Sabés que este no es tan rico, eh? Me gusta más el naranja citrus. Este es naranja el de común. uva te gusta a vos, Eh, el de uva, decí la verdad, Santi. en la Santa Cena nomás. Ese es otro tema, el vino. Oh. Una pregunta, porfa, contestame. Me exigen el diezmo, me meten miedo que estoy robando a Dios. Bueno, si tú estás conectado desde el inicio, te ha quedado clarísimo todo lo que Fede ha comentado sobre eso. Ahora Como ven vamos a hoy, tocar, Santi, en un ratito, en el Nuevo sí. Testamento, qué es lo que está vigente, cuál es la posta de lo que está vigente en la iglesia del Nuevo Testamento, que somos nosotros los gentiles, convertidos a Cristo. La posta, antes de finalizar, lo que está vigente y lo que sí hay que hacer. Y ni más ni Como menos. ven, Como ven, he dejado de hablar muchísimo a Fede hoy porque Fede es mucho más técnico. Yo voy más al hueso. Yo soy un mascherano y Fede es más un Messi, ¿no? Es más técnico. Yo ya soy mascherano. Yo voy a la pierna, voy a la rodilla. A la yugular. Claro, de hecho en TikTok me dicen, vos sos una persona que habla sin anestesia. Yo no sé, yo hablo lo que pienso, siento, lo que aprendí. Es que está bien que sea así. Está bien. El pastor, vocación de fe, vocación de trabajo. Bueno, no entendí mucho ahí. Los pastores se aprovechan de los fieles y se enriquecen y dejan pasando hambre a sus fieles. Eso hay que aclarar de que no es todo. No, hay gente que hace buen trabajo. Hay mucha gente anónima que está haciendo un buen trabajo y Claro. que en cuestiones económicas, Generalizar nunca es bueno, Santi. Generalizar claro. nunca muestra un grado de sabiduría. Al contrario. ¿Qué hace Messi de pastor? ¿Lo dirán por vos eso? Por la barba de capaz, ¿no? Capaz. Bueno. Que no coma quien no trabaja. Nosotros hacemos la obra de Dios no en cuatro paredes. Buen punto ese, ¿eh? Carlitos dice, con ese criterio, el pastor de una iglesia nos hizo trabajar años y comíamos el cuero del pollo. Claro, o sea, se llevaban todo en carretilla y ellos se comían las sobras. A ver, que se me trancó por acá. Bien, dice, Dios provee, no depende de nadie. El que no trabaja no coma. A nosotros nos siguen predicando, si uno no diezma no va a ser bendecido, no diezmas, le estás robando a Dios. Se le escucha abajo a Fede, dice, yo escucho bien. Ya empezaron las paritarias del Consejo de Pastores. Acá Máximo dice, la palabra dice también que la iglesia primitiva tenía todo en común, entre eso los bienes. Bueno, justo ahí vamos a llegar ahora en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Bueno, y se ganarán el pan con el sudor de su frente. Bueno, dice Lore, y el ayuno no se hace, eso es otro, podría ser para otro live, ¿no? Hablar de ayuno. A todos los que ponen como pretexto la obra de Dios, que digan cuál es la obra de Dios. Pablo tenía oficio y trabajaba y vivía de su trabajo. Lo hablamos recién a eso también. A mí me hicieron trabajar años y nos abusaban con estar ahí. Bueno, me imagino que abusaban en el sentido de la demanda, ¿no? Hermosa palabra que bien explicado. Versículo, por favor. Además, el apóstol Pablo era mártir. A mí me decían que algunas cosas que nos pasaban eran porque no confiaban en Dios. A ver, eso no tiene nada que ver. La vida tiene sus tormentas, tiene sus cosas negativas. No es todo pasa porque, bueno, diezmo y no tengo más problemas. Qué bueno es que haya personas como ustedes enseñando, porque hay muchos pastores que asustan. Cualquier precisa se... Bueno, no entendí mucho. ¿Qué temita de que haya tan poco espacio, che? Sí, sí, El que no coma... La palabra de salvación no tiene precio, porque muchos lo que hacen es vivir como reyes.
Una cosa es la palabra salvación, otra cosa es el trabajar en la obra, ¿no? Predican, no diezmás, no sos bendecido, no diezmás, le estás robando a Dios. Claro, está bien que un pastor tenga su salario, pero un pastor no debe ser millonario. Bueno, si tiene sus emprendimientos por fuera, me parece que no tendría ningún problema tampoco. Capaz que es bueno el pastor para hacer negocios, sí. Ahora sí, si lo hace explotando a la gente, creo que tiene otra cosa, ¿no? Sí, igualmente ahí hay un punto que podemos, mirar, hablar demasiado, Santi. Yo Ah, tengo una postura que no pretendo que nadie esté de acuerdo, pero cuando hay un pastoreo de corazón, ¿no? Un pastoreo de corazón, y un llamamiento de Dios, puede llegar a ser multimillonario o millonario el pastor, pero no creo que si es un pastor que realmente esté puesto por el Señor, los millones que los tenga en el banco guardados para sentirse seguro, para hacerse de un nombre o para decir que los tiene o para guardar a sus hijos y su descendencia para siempre. No veo compatible la idea de tener muchos millones y ser un pastor puesto por Dios. Si Dios te pone como pastor, pueden pasar por tus manos millones, pero ¿por qué pasan por tus manos millones? Porque tenés un millón de cosas para hacer o millones de cosas para hacer. Medio que por ahí va mi... Es muy largo, así que no quiero entrar en ese campo. estoy de acuerdo con eso. Que trabajen, para eso se hizo el trabajo. ¿Quién decide cuando uno es pastor? Ese lo tenemos en la lista para hablar de eso, F. El, Sí, el, sí, el, levant- el llamado. Eh, sí. em, Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No es madurez. A mí me dijeron tantas cosas que me hacen que me... Bueno, no entendí. ¿El diezmo es un principio? Fede, ¿el diezmo es un principio? El diezmo, ya La palabra rechina, ¿no? claro, no se puede resumir en una explicación, ¿se entiende? Porque lo venimos Sí, sí. explicando. El diezmo fue para Abraham un acto de fe de una vez. Por lo menos eso está registrado. El diezmo fue para Jacob una especie de trueque con Dios o negocio o compromiso con Dios que tampoco se sabe si lo cumplió o no. El diezmo fue para Moisés una orden de Dios para el pueblo para que los levitas pudieran sostenerse. El diezmo, para vos, ¿qué es? Ese es el punto. ¿Qué es? Por eso tenemos que ir al nuevo pacto y ver qué es lo que establece Dios y entonces saber si el diezmo para nosotros está vigente, saber si el diezmo para nosotros es lo mismo que Abraham o saber qué cuerno es el diezmo para nosotros. ¿Doble sueldo? Estás torciendo la escritura. Bueno, ya lo explicaste, le comentaste al muchacho ahí. Sí, sí, le comenté, sí, sí. Creo que Saludo coincido. de San Peña Chaco. Acá cuando se habla de Jesús, el inconverso te dice, ah, querés el diezmo. Y claro, se ensució bastante, ¿no? Vos sabés que eso a mí me enardece, Santi, que en toda área que se enseña mal, pasan por lo menos dos cosas. Nosotros los cristianos sufrimos de una manera descomunal. Y los que no lo son se alejan aún más todavía. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado, porque por eso se sufre tanto en este sentido y se aleja tanto a la gente. Fíjate que aquí en Argentina hubo un pastor en alguna década que fue, pero escrachado por todos lados, un escándalo, y de ahí en adelante nunca más los pastores fueron vistos de la misma manera. Nunca más. Se debe a ese pastor, yo creo, el 70-80% de la mala imagen que le quedaron a todos los pastores de Argentina. Entonces, así ocurre en el mundo por la mala enseñanza que se está practicando desde siglos atrás en cuanto a este tema, ¿no? Así es. Bueno, Fede, ¿querés hablar sobre Iglesia Virtual 2022? Bueno, y ya vamos a estos versículos del nuevo pacto o pasamos después por acá. Como quieras, vamos a los versículos si querés, así terminamos de redondear y después le dejamos Vos decías antes del final. Está. Bueno, no, hablamos ahora de iglesia virtual. Sí, tuvimos una experiencia Claro. maravillosa. Muy, muy lindo. Bueno, Iglesia Virtual, después detallame a ver si me estoy equivocando. Iglesia Virtual 2022 es se podría decir una comunidad, un grupo de personas en los cuales nos reunimos todos los viernes a las 22 horas. El viernes fue la primera
reunión que tuvimos y fue increíble. La verdad que vimos al Espíritu Santo. ¿Podemos decir, Fede, que vimos al Espíritu Santo? ¿Podemos Sí, decir que Dios se movió de una manera tremenda? Y moverse no es que terminamos todos llorando, caídos en el suelo. Se vio la unidad, se vio el amor de Dios en todos nosotros. Todos los viernes a las 22 nos reunimos personas con las siguientes características. Personas que no se estén congregando y personas que estén en una iglesia que necesitan hacer preguntas que no son contestadas, personas que están más afuera que adentro, como quien dice. Ese tipo de personas es a quien invitamos a los viernes a las 22 horas a Iglesia Virtual 2022. Tenemos un canal de Telegram en el cual nosotros, las personas que se quieran suscribir, no, ¿cómo haríamos, Fede, para que la persona acceda, que manden un mail a Iglesia Virtual 2022? Sí, o directamente en un ratito vamos a colocar ya el link de Telegram, el link de Telegram allí en mi perfil. No sé si vos lo vas a colocar en el tuyo, que pasen por tu perfil también, pero vamos a colocar el link de Telegram. Entonces, ustedes, amigos que todavía no son parte de Iglesia Virtual 2022, entran a nuestro perfil, tocan ese enlace y los va a guiar directamente al grupo de Telegram, se unen y ahí bajamos información, los PDF de las reflexiones, compartimos videos exclusivos para ese grupo, oramos por todos ustedes, o sea, y los viernes les mandamos en el grupo de Telegram el enlace para que se unan a Google Meet y podamos hacer una reunión más privada, no así en vivo, sino una reunión cerrada donde todos los que tengan ese enlace van a poder entrar, así nos vemos, nos conocemos, hablamos todos, o sea, es una cuestión más íntima, ¿no es cierto? Así es. Compartimos experiencias ahí. No vamos a hablar mal de ningún pastor, de ninguna denominación. Simplemente las personas que se fueron de una iglesia o de una congregación por una cuestión u otra, manipulación, abuso, religión, castración de sueños, todo lo que estamos hablando hoy, que la gente está podrida y cansada del tema de manipulación con diezmos y demás, y que no quiere saber nada con ninguna iglesia. Bueno, Iglesia Virtual 2022 es un espacio en el cual vas a tener voz y voto, un espacio donde vas a poder ser escuchado, donde vas a poder aprender herramientas que te van a sacar de la cautividad mental y que puedas conocer el verdadero rostro de Jesucristo. Vas a poder ver a Cristo con ojos nuevos. Eso es importante. Entonces, Fede, en el perfil de Fede Schwareder, vas a encontrar el perfil que te va a mandar directamente a Telegram y te suscribís ahí y el viernes, algunos minutitos antes de las 10 de la noche, vas a recibir un enlace para que te puedas conectar y que puedas ser parte de nosotros. Es totalmente gratuito, no pedimos dinero, no pedimos diezmo para nosotros, no pedimos ofrenda, no vendemos absolutamente nada, simplemente estamos para hablar y para que seamos escuchados. Vamos a compartir historias, vamos a ver qué le sucedió a otras personas, vamos a compartir nuestro punto de vista y estaría buenísimo que seas parte de ahí, solamente si no tenés iglesia y si estás en una iglesia pero estás más afuera que adentro. Nuestra intención no es crear una iglesia, sino simplemente compartir en privado algunas cosas que nos han sucedido. Inspirar, por decirlo, inspirarnos, como quien dice. La idea no es sacar a la gente de ningún lugar, es más, ofrecemos con Fede mediación para que tal vez, si vos te gusta la iglesia en la que estás, te sentís cómodo en la iglesia que estás y no te querés ir, pero hay algo que te rechina, tal vez necesitas otra perspectiva para poder solucionar ese asunto y no tenés por qué irte de la iglesia, ¿se entiende? O por momentos tal vez no tenés respuestas de alguna cosa puntual que vos tenés miedo de preguntar y en Iglesia Virtual 2022 vas a tener tu espacio para poder responderlo. Totalmente gratuito y totalmente anónimo, es decir, no grabamos absolutamente nada de ahí. Ahí todo lo que pasa ahí queda ahí. ¿Ok? Fede, Ok. ¿qué te parece si seguimos con la parte del Nuevo Sí, Testamento del diezmo? sí, ya cerramos. Me estoy Sí, riendo sí. porque te dicen Santi, sos el Brancatelli cristiano. No, no, Cruz Diablo. Cruz Diablo. No, gracias. Está bueno. Que Dios bendiga a Brancatelli, pero carnalmente es alguien que no me No te llama mucha atención. simpatiza.
No me No me simpatiza. simpatizas. Yo soy más pro No, Milei, yo soy más Milei. claro, pero yo creo que va por el tema de tu manera de, ¿no? No por las ideas, sino por tu manera de afrontar las charlas y demás, ¿no? Bueno, Mira, capaz que no me gusta porque me refleja cosas mías que no me gustan de mí. no, pero me parece que va por ese lado, ¿eh? No, no porque no, nada que ver tus ideas con las de él, o sea, no tiene nada que ver. Vamos entonces a estos pasajes ya para cerrar, pero aquí hay un pasaje bíblico que hay que tenerlo muy en cuenta porque es una orden o es un reglamento o es una bajada de línea de Pablo a las iglesias, no a una. Esto se recalcaba o se replicaba en las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias primitivas. Dice, 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y aquí lo detalla, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte, separe algo de ofrenda, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este pasaje parece muy superficial. Pero cuando uno analiza primero el contexto, que ya venía Pablo ordenando esto para las ofrendas, uno se da cuenta, después de haber hablado tanto del diezmo, que claro, no se nombra el diezmo, no hay imposición de diezmo en los gentiles en absoluto, pero sí ofrenda, sí ofrenda. Y aquí está diciendo Pablo la manera de hacerlo, ¿no es cierto? Una manera ordenada, una manera ordenada. Cada primer día de la semana no significa, aquí no podemos discutir si es el sábado, si es el domingo, si es el lunes. No, no significa eso. Trasciende un poco más la cuestión cultural. Acuérdate que la Biblia no es un libro de cultura, no impone, no intenta imponer cultura, sino principios, ¿sí? Que trascienden los tiempos. Entonces, cada primer día de la semana, ¿qué significa? No el día cronológico, sino significa una dádiva continua, no emocional, sino disciplinada. Aquí entra tu campo, Santi, porque vos sos especialista en esto. Esto da para desarrollar todo lo que vos dijiste hoy, que nos va a quedar para otro vivo seguramente en cuanto a las finanzas. Pero fíjate Dios cómo está intentando ordenarnos en cuanto a la dádiva, ¿no es cierto? Que sea una dádiva, una ofrenda ordenada, no, no esa emocional. Cuando siento ganas, yo doy. No conviene. Conviene ordenarse en esto para que se vayan ordenando otras cuestiones que tienen que ver también con nuestra economía, ¿no es cierto? Entonces es muy profundo, pero una dádiva continua, ordenada. Y después dice que tenemos que apartar cada uno, esto es personal, no es grupal. No, yo, a ver, con mi familia decidí donar, tiene que ser personal, es decir, es tan sagrada tu ofrenda que no tiene que ser por incentivo de nadie, sino de tu propio corazón con Dios. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es una dádiva en secreto con Él, con Dios. Cada uno haga esto, ¿no? Y dice que tiene que hacerlo según haya prosperado. Otro detalle no menor, la dádiva, la ofrenda, no diezmo, no hay un diezmo, no hay un 25%. La ofrenda voluntaria y de corazón tiene que ser según haya yo prosperado. Vos Santi, usaste esa palabra, no es tener riquezas, sino una amplitud mental para disfrutar de la vida. Es un torrente de vida que pasa dentro tuyo. Es la abundancia de la generosidad de Dios a través de tu vida. Entonces vos acariciás a tus hijos, le contás cuentos, te haces el tiempo aunque estás fusilado para estar con ellos, al vecino que tiene que cruzar no sé, un tubo de gas pesado, se lo cruzás vos, le falta dinero para comer a otro y vos tenés justo y se lo das. Es decir, esa dádiva va a ir creciendo según el torrente de vida vaya pasando más ancho por mi corazón, por mi mente, por mi cuerpo, por mis recursos. Esto hay que hacer ordenadamente. Entonces, no hay una imposición, no hay un porcentaje, no hay maldición si no se diezma, no existe maldición.
las ventanas ya quedaron abiertas y la maldición ya se llevó Cristo en la cruz. Los pastores no son los levitas, todos somos sacerdotes ahora y todos contribuimos para que ese lugar progrese, prospere, etcétera, ¿no es cierto? Después, ¿querés algo más? En Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante, ahí dice que todos estos hermanitos en la fe tenían todo en común, de tal manera que vendían lo que tenían de más y traían el dinero, lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. La cuestión era que no hubiera ningún necesitado entre ellos. Si Dios está en el asunto, en una comunidad de fe, sea chica, mediana o grande, no va a haber ningún necesitado, no va a haber injusticias, no van a haber personas pasando hambre. Eso tiene que suceder si realmente Dios está en la ecuación y entendemos lo que significa y para qué se utiliza nuestra dádiva, ¿verdad? Un resumen muy ahí estricto. Así es, Fede. Bueno, alguno nos decía acá que éramos Brancatelli y Feynman, éramos los dos. A vos, Muy bueno. a vos por Muy bueno. Feynman, capaz. Pero te sale. Y le gustaba el charuto. Ah, ¿te sale a vos el Feynman? No. Se pone por ahí serio Feynman y dice, dale, Sí, contame. drogones. Bueno, sobre el tema de lo que vos hablabas recién, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, esto es lo bueno, ¿no? Que podemos charlar con la gente, hacer comunidad y hablar no solamente de cosas eh, serias y teológicas, sino también, bueno, poder charlar de, bueno, acá nos dicen, Fede es expert y Santi es Milei. Bueno, Milei es medio loco, así que no sé si me gustó mucho esa comparación. Bueno, bueno, sobre el tema de las ofrendas, cuando uno da, por eso la Biblia dice más bienaventurado es dar que recibir. Cuando uno da, Fede, significa que uno tiene. Cuando uno da, significa que uno tiene. Cuando uno da, es señal de que está bendecido. Por eso uno tiene que dar, eh, y no con obligación, no con manipulación, sino con el corazón, de decir, ¿sabes qué? Esta semana o este mes me fue bien, o voy a poner un poquito más, porque siento de que, o no siento, o sea, bueno, sí siento de que tengo que ayudar a algún hermano. En nuestro caso, por ejemplo, en la pandemia sucedió que, cómo me cuesta enganchar de vuelta? Me sacaron esa gente me sacó. Sí, sí. En la pandemia nosotros, bueno, al no estar congregándonos, todo el dinero que nos ingresaba, y esto lo vi de Dante Hebel, fue una revelación tremenda. Te tengo que reconocer de que cuando anunciaron la pandemia tuve miedo. Tuve miedo porque mi esposa era fotógrafa, yo tenía mi trabajo también, yo trabajaba con mi cadetería, entonces eso iba a disminuir el ingreso porque la gente estaba como acojonada, mi esposa ser fotógrafa, se cerraron los salones de fiesta y tengo que reconocer que tuve miedo. Y en un momento, nosotros con los ahorros que teníamos, gracias a Dios nos ayudó para sostenernos dentro de la pandemia, pero iba a dejar de dar. Iba a dejar de dar, iba a dejar de ayudar, iba a dejar iba a cortar la parte de la ayuda, del dar, porque sentía miedo de que me faltara. No se puede así. En serio, o sea. No, no, Iba a no. cortar iba a cortar la parte del dar y la parte de ayudar, porque tenía miedo que nos faltara. Y escuché una vez una predica de Dante Hebel, o un mensaje de Dante Hebel que decía, si yo dejo de dar, entonces voy a dejar de recibir. Entonces, cuando más, cuanto más necesitamos, o cuando la cosa más fea se pone, es cuando tenemos que dar para poder seguir recibiendo. Entonces, una de las cosas justamente hablando del dar, cuando nosotros damos por conveniencia, decimos, bueno, tengo que dar porque voy a dejar de recibir, o tengo que dar porque estoy obligado a dar, o tengo que dar porque si no me van a decir algo, me voy a sentir mal. Y en la pandemia nosotros, gracias a Dios, mirá,
El año pasado yo tenía 30 años y tengo 10 años de cristiano y recién el año pasado pude entender el, el- la revelación de lo que es el dar. Porque nosotros durante años metíamos el dinero adentro de un sobre, Fede, o íbamos y llevábamos un billete adentro de una bolsa, o dentro de una caja, lo que sea, y no nos sentíamos ricos, Fede. No nos sentíamos ricos. ¿Sabés cuándo empezamos a sentirnos ricos nosotros? Y rico no es que tiramos manteca al techo. Nos sentíamos ricos porque teníamos para dar. Cuando empezamos a tomar un porcentaje de lo que nos ingresaba y empezamos a ayudar a personas necesitadas. Comprábamos, hacíamos surtidos, comprábamos fideos, harina, esto, lo otro, incluso comprábamos dulce de leche, galletas, yerba. O sea, no solamente para ayudar a la persona, sino para darle dignidad a las personas. Porque uno sea pobre o que esté escaso no significa que no se pueda tomar. No, 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 no. Yerba no, porque yerba no tendría por qué tomar. Porque si está pobre, bueno, que se coma unos fideitos. No, hay que darle dignidad a la gente. Hay que bendecir a la gente si le che, desayunate una galleta con dulce de leche. Podés estar escaso, pero no significa que tengas que vivir como un miserable. Entonces nosotros, en las bolsas que entregábamos, y al principio te tengo que contar que me daba miedo dar, Fede. Me daba miedo. Porque, ¿qué va a pasar después? Y si no entra más plata, y esto y lo otro. Y empezamos a dar, che, aquella familia tiene hijos. Bueno, vamos a meterle cereales, vamos a meterle galletas, dulce, vamos a meterle leche, café, yerba, para que, por ejemplo, si no tienen alguna galleta con manteca o lo que sea, se pueden tomar unos mates. Porque del mate, nosotros que somos uruguayos y argentinos, el mate dignifica, sí, la verdad. Pues no tenés nada para comer, pero el mate te salvó la cabeza. Entonces ahí empezamos a entender que éramos ricos. Cuando menos teníamos, Fede, entendimos que éramos ricos. Y eso es la importancia del dar. Y la importancia del dar, como decía Pablo, de que no se dejaba faltar absolutamente nada y que uno podía dar, que uno diera en base a lo que el corazón le dictaba. ¿Ok? Ahí entendemos que cuando damos, somos ricos. Si estoy dando, es porque tengo algo para dar. Si estoy ayudando, es porque Dios me ha bendecido. Y eso es sobreabundancia también. Sobreabundancia que tengo para mí. No tengo un asado, pero tengo unos fideos con tuco, pero también tengo para ayudar a otros. Y te puedo decir, Fede, que en la medida que nosotros empezamos ayudar, empezamos a recibir bendiciones por otros lugares sin que nosotros lo esperáramos. Sin que nosotros lo esperáramos. Y estoy hablando de riqueza económica, de bienes materiales, no. Estoy hablando de puertas abiertas. Estoy hablando de oportunidades. Te conocí a vos, por ejemplo, en el medio de la pandemia, que también me ha dado la puerta de conocerte a vos y de hoy tener un espacio en el que podemos ayudar. Esto también es bendición. O sea, no solamente estamos hablando de bendiciones, de bendiciones económicas o éxito, porque se nos ha vendido mal la palabra éxito, millones, riqueza. Riqueza es otra cosa. Riqueza es poder dormir en la noche en paz, poder estar con tu familia saludable, poder estar, como decías vos, Fede, que la prosperidad corra como un río por dentro tuyo. Y cuando vos das, y esto lo vuelvo a repetir, por favor, no lo digo para jactarme, no lo digo para jactarme, lo repito porque se puede malentender. Cuando vos das y te preocupás por el otro, cuando vos ves a otro más necesitado que vos, automáticamente vos decís, no me importa que me falten otras cosas que creo que necesito. Acabo de dar y eso me convirtió en rico. Y es una experiencia que los invito a todos, gente. No como, oh, miren Santiago cómo da, tiene una ONG. No, 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 no. Lo digo con la mayor de la humildad. Los invito, gente, a que experimenten el dar en su máxima expresión, el dar como Jesús da. Es decir, tomá, te voy a ayudar. Y no es solamente alimentos, no es sacarse fotitos, miren cómo ayudo acá. No, 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 el dar en el sentido de soy rico, o sea, primeramente entendiendo conscientemente, siendo consciente de que soy rico y que si tengo algo para dar y si lo puedo dar a otra persona, entonces significa que estoy bendecido. Totalmente. Bueno, yo creo, Santi, que hay mucho para seguir hablando porque me hiciste pensar en muchas cosas.
qué sé yo, no sé, mira. La pobreza es un estado mental de desconexión con la fuente que es Dios, pero la riqueza también es un estado mental o espiritual de conexión con la fuente en todo caso. Así como la pobreza es un estado mental desconectado de la fuente, también la riqueza es un estado espiritual en donde estamos conectados con la fuente, pasa por ahí. Y entonces la persona que se conecta con la fuente es imposible que siga igual, va a progresar en todas las áreas, va a ampliar su manera de pensar, va a ver a otros, en todo, en los proyectos, le va a creer a Dios por cosas que jamás imaginó que podía creer o que podía alcanzar, va a desafiar a otros, va a colaborar, va a ser empático, cambia todo, absolutamente todo. Y de eso se trata. Y a mí me enardece tanto este tema del diezmo y las ofrendas, tal cual como se lo hace, porque se limita a llegar a eso. Esto limita a la gente, impide a la gente a llegar a eso. Porque si yo llego a Dios por un dinero que le doy, soy un miserable. Si llego a Dios y Por recibo una supuesto. bendición, si yo recibo una bendición, o se me abren las ventanas de los cielos y Dios me bendice porque yo di un dinero, no entendí nada, absolutamente nada del Evangelio que es Cristo en la cruz y la mayor dádiva y ofrenda que tenemos. No entendí nada, le estoy errando. Si estoy trayendo algo para que no me caiga un piano encima, no entendí nada. Entonces, por eso nos enardece, Santi, esto, porque se le está privando a la gente de llegar a niveles de gratitud, de abundancia, de prosperidad y de generosidad, pero de una manera descomunal. Por eso digo, este es un tema que recién empieza en realidad y lo podríamos, mirá, desarrollar mucho más, pero ya creo que es hora de ir finalizando y decirle a los amigos, Santi, que están ahí, que hay mucho más por hablar, que se unan a Iglesia Virtual 2022, que vamos a bajar mucho material en cuanto a esto y a todos los temas, y que por favor se unan todos los lunes también a los live que estamos haciendo, ¿verdad? Así es. Los esperamos entonces a todas las personas que estén sin congregarse y todas personas que sientan que no son parte de una iglesia y no y dicen, ¿sabes qué? Yo estoy en esta iglesia, pero realmente yo no quiero estar en ninguna iglesia. ¿Se cortó, Santi, o a mí se me cortó? Aquí iba por una cuestión tradicional y no quería absolutamente nada. Si estás en esa posición y si estás sin congregarte, te invitamos a Iglesia Virtual 2022. En el perfil de Fede, y yo lo voy a poner ahora en un ratito, vas a encontrar un enlace que te va a llevar hacia Telegram. Así que si no tenés Telegram, descargátelo porque ahí en Telegram, Santi, en el canal todavía de no está, Telegram, nosotros ¿sabes? compartimos absolutamente todo. Todavía no está ese enlace en ¿Lo el pones mío, ahora? aclaro por las dudas. Ahora lo voy a poner, si alguien entra ahora, Ajá. le va a enviar al mail, que envíe un mail y yo se lo mando al mail. Pero si esperan media horita, ya van a entrar directo al Telegram. Ahí está. Buenísimo. Y en el Telegram nosotros vamos a poner, vamos a enviar los PDF resumidos de las cosas que nosotros charlamos los viernes. Vamos a compartir algún mensaje importante, siempre con una tendencia a personas sin congregarse, personas que están aburridos de la religión, personas que están aburridos de la manipulación, personas que están cansados de la opresión, de las exigencias desmedidas, de las leyes humanas. Si estás cansado de eso, te invitamos a Iglesia Virtual 2022. Todos los viernes a las 22 horas a través de Google Meet vamos a estar conectados junto con Fede, junto conmigo también, y con otras 15 personas más, que este viernes fue la primera reunión, tuvieron 15 personas conectadas, y la verdad que ha sido una bendición. ¿Sabes por qué ha sido una bendición? Porque nos juntamos únicamente con un objetivo: conocer más a Jesús y amar más a la gente. Porque cuando nosotros nos liberamos de la religión, podemos ver a Jesús con diferentes ojos y podemos ver también a la gente con diferentes ojos. Incluso a los pastores, incluso a la gente que nos ha abusado. Incluso vamos a poder entender muchas cosas más. Fede y yo somos personas que hemos pasado por ahí, que hemos estado ahí, que nos hemos cansado y hartado de la religión, de la manipulación y demás, y que no estamos en contra de nadie. Nosotros no somos manifestantes, no somos la cámpora del sistema religioso. Nosotros somos personas que quieren, que conocieron la libertad,
que conocieron a Cristo verdaderamente, que se dieron cuenta de muchas cosas que nos benefició y que nos ayudó, y eso lo queremos hacer, se lo queremos compartir para que puedan vivir un cristianismo con el yugo necesario que es el de Cristo nada más, no con ningún yugo extra, ni ninguna ley humana, ni absolutamente nada. ¿Ok? Así que gente, los esperamos. Ahora Fede dentro de media hora más o menos va a poner el enlace y los Sí, en un esperamos ahí. ratito Y ya. también los lunes, también los lunes a las 23 horas, cuarto programa este ya, Fede, ¿eh? Cuarto programa todavía el rating nos permite que podamos seguir adelante. Todos los lunes a las 23 horas, tanto Uruguay y Argentina, estamos conectados aquí para hablar, como ven, que nosotros no atacamos a nadie, no insultamos a nadie, no damos nombre de absolutamente nadie. Nosotros nos juntamos a las 11 para compartir un mensaje, verdades bíblicas, exponemos cosas y dejamos a la gente a pensar y reflexionar, porque esto no es imponer absolutamente nada, porque si no estamos haciendo lo mismo que hacían los otros. Nosotros te brindamos una versión diferente y ustedes toman lo que les conviene, lo bueno, y desechan lo malo. Recién nos preguntaban si vendíamos cursos. No. Los grupos de Iglesia Virtual 2022, los grupos de Iglesia Virtual 2022 son gratuitos, no cobramos nada, no vendemos nada, no pedimos ofrenda, no pedimos diezmo, no somos pastores que hicimos una comunidad ya que otros pastores cobran, bueno, vamos a empezar a hacer la nuestra, ¿no? No, en absoluto. O bueno, vamos a ver si el Señor... No. ¿Cómo es? No. Pero que sepan eso, gente, que nosotros somos personas que hemos sido destruidos por todas las cosas que le comenté y hemos sido sanados y queremos compartir ese conocimiento. Exacto, Santi, querido. Bueno, impecable la reseña y la invitación final. Por pago fácil reciben, dice Leandro. Leandro. eh, no, estamos para Mercado ofrecer, así Pago. que sí, estamos para ofrecer, para dar. Tenemos libros, tanto Santi como yo nos gusta escribir y tenemos los libros en PDF gratuitos para enviárselos a todos. Y todo el material y todo es gratis, nunca van a tener que pagar un solo centavo por nada, porque la palabra de Dios no está en venta. Si Dios nos prospera, que lo haga por otro lado. Yo le dije, Señor, si vos me querés dar de comer, hacelo por otro lado. Yo no recibo un solo mango. Así que si le desagrada al Señor, algún día me lo dirá y me corregirá. Pero hasta ahora eso es lo que siento. Así que bueno, nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por toda la gente que se unió hoy por primera vez. Gracias, de verdad, de corazón, Santi, a vos también por este tiempo, tu sacrificio, tu esfuerzo. Yo sé lo que vos haces y lo que cuesta estar todo este tiempo, pero yo sé también que Dios te va a recompensar, que no vas a perder tu recompensa y que esto mismo ya te llena el alma de poder desarrollarlo. Así que te agradezco de corazón. Exacto. Por favor. No, gracias a vos, Fede, también. ¿Y qué palabra me acabas de dar? Te voy a pactar con dinero para que esa palabra me venga. No, es una broma, no. Muchas gracias, Muchas gracias a vos también, Fede, por este tiempo. Y bueno, gracias a toda la gente que ha estado conectada. Hoy más de 100 personas conectadas durante el vivo. Eso nos honra muchísimo y En un somos momento casi agradecidos me con voy del Dios. vivo porque llegamos como a 250, casi lo corto del miedo, ¿viste? No, no, yo ya estaba pensando en alquilar un teatro en Buenos Aires, todo ya, no. Dijimos esto. Para pedir los diezmos. Sí, claro, obvio. No, gracias a todos los que han estado conectados. Las personas que llegaron tarde en el canal de Federico Schwaderer, va a estar esta conversación. Y en mi canal de YouTube también va a estar el audio. ¿Ok? Yo a mí me gusta en audio, pero no me gusta verme. No, es porque por el tema de copyright de Facebook. De YouTube. Gente, síganme a mí también, ¿eh? Síganme a mí, Sí, obvio, ahí Santiago está. Soyroui en TikTok. Eso cae de maduro, Santi. Síganme, La Santiago gente, Soyroui. exactamente. Sí, sí, eso es lo que le iba a decir Sí, a la gente, que vaya a tu perfil. bueno, gente, 1 y 2 de la mañana se fue largo, pero estuvo lindo la charla y podríamos hacer una parte 2 en cualquier otro momento, ¿eh? Así que muchas gracias a todos los que conectaron. Nos vemos el próximo lunes 23 horas y los que quieran, Iglesia Virtual 2022, los viernes a las 22 horas. Gracias a todos. Bye, bye. Nos vemos.